Hola, soy José Perelta, y mi canal. Disfruta de este audiolibro completo de varias horas. Guárdalo en tu lista de reproducción, para no perderlo, y seguir escuchándolo en tu tiempo libres. Empecemos. Susan, le vas a leer. Voluntad Diamante Wing Chun. Ofrecido por el canal José Perelta. Estrategias para conseguir una fuerza de voluntad de diamante. Antes de seguir, suscríbete a este canal de José Perelta. Introducción. Dentro de las artes marciales, el Wing Chun se refiere a una serie de movimientos preordenados y codificados que representan técnicas de combate. El estudiante de artes marciales los repite cientos de veces para convertirlos en algo automático y ser capaz de aplicar las diversas técnicas en una manera instintiva. Puede ejecutarse contra un oponente imaginario o contra uno de verdad, y en este caso se llaman Wing Chun. En la película Ip Man se nos da una representación pintoresca del Wing Chun, tal vez poco real, pero extremadamente eficaz desde un punto de vista conceptual. Cualquier persona que haya visto la película seguramente aún recuerda qué sucede. El maestro Ip Man hace pasar el día a sus alumnos estrenando. Al inicio del estudio de un Wing Chun, el profesor realiza los movimientos en frente de los estudiantes, mientras lo están mirando. A continuación, explica y enseña los movimientos que componen el Wing Chun uno tras otro, hasta que los alumnos tienen la plena comprensión y son capaces de hacerlo por sí mismos. Por esta razón, este libro comienza desde el final. Esto es lo que veremos juntos en este libro. Esto es el Wing Chun de la voluntad diamante. Reflexiona sobre cómo y por qué haces lo que haces. Ten en cuenta tus acciones como consecuencia de dos motivos, los instintos y la inteligencia/voluntad. Aprende a conocer tus instintos, con sus ventajas y sus desventajas. Disfruta de la motivación cuando llega, pero no te confíes demasiado. Reconoce las presiones que te rodean, aprenderás a defenderte. Reconoce el cambio como lo que es, un proceso y no un evento. Ten en cuenta la fuerza de voluntad como lo que es, un instinto ético que caracteriza al hombre, y como resultado de la inteligencia. Usa la voluntad de acuerdo con la regla número 1, no levantar demasiado peso en una sola vez. Usar la voluntad de acuerdo con la regla número 2, no levantes demasiados pesos al mismo tiempo. Date objetivos intermedios, mídelos y celebra cada vez que logras uno. Haz pequeños actos de voluntad en tus hábitos diarios. Crea y fortalece tus hábitos utilizando siempre la tríada estímulo, acción, recompensa. Repite desde el inicio. Buena lectura. Capítulo 1. Una noche en California. California, 24 de agosto, 4 de la mañana. Me casé hace apenas unas horas y acabo de subir con mi esposa a nuestra habitación en la planta superior de un edificio colonial donde celebramos la boda. Es una noche cálida, y mientras ella se cambia, yo voy a la terraza a fumar. Me siento feliz de ella, del día que hemos vivido, de todos los amigos que vinieron a la fiesta desde Italia, del rumbo que está tomando mi vida. Pero también siento una extraña inquietud y un gran cansancio. Han sido meses agotadores y estresantes. La organización del matrimonio, mis continuos viajes, las cenas fuera de casa, los 30 cigarros al día, finalmente me han agotado. Me veo reflejado en la ventana con la luz de la luna, y veo a un hombre de aspecto cansado de 37 años, ojeras profundas y al menos 5 kilos de más. Tal vez me siento repentinamente mayor porque me casé. Pero no debería ser así. Mi esposa es joven y hermosa, estamos felices y lleno de proyectos. De hecho, hace meses que quiero cambiar algunas cosas en mi vida, quiero hacer ejercicio, dejar de fumar, escribir un libro, y desarrollar nuevas ideas de trabajo en las que pienso desde hace tiempo. Un programa ambicioso, que acaricio de vez en cuando desde hace años, y que por muchas razones no he podido lograr, de hecho, creo que ni siquiera he empezado. Pero el hecho de contraer matrimonio, con el gran cambio que trae consigo, me hizo creer en los últimos meses que esta vez sería diferente. Y mientras reflexiono, entiendo de dónde viene la inquietud. Me doy cuenta que nada es diferente. Durante los meses anteriores a la boda, como siempre, no he escrito una línea del libro, no he hecho ejercicio, no he dejado de fumar, ni he cambiado las cosas en el trabajo que quería. Allí en el balcón, mientras fumo y veo mi reflejo en la ventana, también veo la distancia que existe entre la persona que soy y aquella que quiero ser, y parece una distancia enorme e imposible de recorrer. Y en lo profundo, como una condena, creo saber que será así por siempre.
A pesar de mi deseo de cambiar, sé que siempre he sido demasiado débil para llegar al final de tantos propósitos que he tenido en mi vida. Soy un hombre que tiene un secreto que lo avergüenza, y frente al cual no encuentra una solución. El secreto es que a pesar de mi capacidad y un éxito aparente, soy un hombre débil, un hombre que no tiene la suficiente fuerza de voluntad para lograr sus deseos. Pero de repente, veo a alguien caminando en el jardín. Lo reconozco de inmediato, es el padre de mi esposa. Quise a mi suegro desde el primer momento, cuando lo conocí hace 4 años. Es un buen hombre, curioso, activísimo a pesar de sus casi 74 años de edad. Exterior e interiormente es un verdadero mexicano, orgulloso de su familia y de su cabello negro que meticulosamente peina hacia atrás todas las mañanas. Antes de la presentación formal con la familia, mi esposa me había anticipado que su padre tenía algunas peculiaridades, y me he divertido durante estos años descubriendo una tras otra. Entre ellas, la que encuentro más divertida es su paseo nocturno. Todas las noches, después de la cena y antes de ir a dormir, camina dentro de su casa sus 4,000 pasos. Desde el lado izquierdo de la cocina, se acerca a la puerta del pasillo, va al extremo derecho de la sala, se da la vuelta y regresa hacia la cocina para comenzar de nuevo. Esto se repite hasta que ha contado 4.000 pasos. Y es muy riguroso en este aspecto, los pasos deben ser 4,000, no 3,999 grados 4,001, de hecho, no debemos molestarlo mientras camina o pierde la cuenta. Lo sorprendente es que he pasado con el Navidad, Año Nuevo y fiestas familiares con 40 invitados. Sin embargo, no hay nada que lo detenga, al terminar de comer platica un poco y después pide permiso y comienza a caminar 4,000 pasos. Sus familiares ya no le hacen caso, y es normal que continúen a hablar o bailar mientras mi suegro se mueve hacia atrás y delante frente a ellos. Por supuesto, cuando por alguna razón no está en su casa, de alguna manera se las arregla, va y viene donde se encuentre. Durante su visita a Italia hizo sus 4,000 pasos en Plaza delle Erbe en Verona, frente a la Cámara de Diputados en Roma, y créanme que la policía lo miraba en una manera muy extraña, bajo los grandes arcos de las calles de Turín. Esto lo hacía todas las noches durante su viaje, después de cada cena. Así que cuando los 6 esa noche a las horas 3 de la mañana paseando por el jardín del hotel, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y moviendo sus labios imperceptiblemente, no tenía ninguna duda de lo que mi suegro estaba haciendo, contaba los 4,000 pasos. Había sido el día de la boda de su hija y después de al menos 15 horas de fiesta, de haber bailado, bebido y cantado durante todo el día, mi suegro salió a caminar. Y mientras lo observaba, por primera vez en lugar de hacerme sonreír simplemente sentí que lo envidiaba. Cada vez que había decidido hacer ejercicio, dejar de fumar o ponerme a dieta, nunca fui capaz de continuar por más de un par de semanas. Siempre había encontrado razones para romper mis propósitos, una cena de cumpleaños, un día agotador en el trabajo, un momento de tristeza o de aburrimiento. Siempre había encontrado una excusa para romper mis propósitos y para mantener todos mis malos hábitos. Mientras él caminaba 4,000 pasos cada noche desde hace casi 40 años, sin que nada pudiera distraerlo de su propósito. Y esta fuerza de voluntad parecía acompañarlo no solo en sus paseos nocturnos, sino en todos los aspectos de su vida. Tenía que existir algún secreto. En ese momento mi esposa salió al balcón y me tomó de la mano. Al voltear, la atraje hacia mí y la besé. Y mientras la besaba llevándola hacia la habitación, sentí que había encontrado el destello de una idea aún incompleta, pero tan cercana que sentí que podía tocarla con las manos. Esa noche en México, al ver la extraordinaria fuerza de voluntad de mi suegro, decidí que iba a enfrentar la falta de voluntad por lo que realmente es, una enfermedad. Y es una enfermedad grave, ya que determina una serie de efectos muy negativos en nuestra vida, tanto desde el punto de vista físico como desde un punto de vista psicológico. De hecho, mientras que una fuerte voluntad puede permitirnos alcanzar casi cualquier meta, una débil es como una carga en nuestras vidas que nos convierte cada vez en personas más obesas, menos ricas, más enfermas, menos activas, menos felices. Y sobre todo, menos orgullosas de nosotros mismos. Una voluntad débil es una enfermedad que nos hace obtener siempre menos de las cosas que queremos, y siempre más de las cosas que no queremos. Por lo cual, no es una de las peores enfermedades que podemos tener. Siendo médico,
me aproximo a los problemas desde un punto de vista científico pero también pragmático. Definitivamente me interesa más que el razonamiento por sí mismo, analizar los problemas y buscar las causas de los fenómenos con el objetivo de encontrar una solución y una cura. Así, durante los meses sucesivos a mi regreso de México, consulté libros y artículos científicos, y hay muchos, entrevisté gente, observé el comportamiento de los fenómenos sociales, hice pequeños experimentos con los demás y conmigo mismo, todo con el objetivo de comprender los mecanismos de la voluntad y de encontrar la cura para mi debilidad. Y he descubierto muchísimas cosas. Algunas tan intuitivas que me sorprenden por no haberlas pensado antes, otras en cambio son más sutiles o están ocultas, tanto que me hacen pensar que todavía hay mucho por entender sobre los mecanismos que rigen nuestras decisiones. He resumido los resultados de mi investigación en este libro que está organizado como un camino en el cual no debes omitir ningún paso. Aquí está un primer pequeño esfuerzo de voluntad, cada capítulo requiere ser leído, entendido y internalizado. Exactamente igual que los movimientos en un arte marcial. Este libro funcionó para mí y para muchos otros. Y espero que funcione también para ti. Capítulo 2: El modelo del comportamiento humano. Ofrecido por el canal José Perelta. Primero que nada, quiero tratar de definir y enmarcar el modelo de comportamiento humano, del cual la voluntad es solo una manifestación, y así poder responder a algunas preguntas fundamentales. ¿Cómo y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo es que muchas veces no hacemos lo que decimos que queremos hacer? ¿Qué significa querer algo? Dado que esto no es un tratado de psicología o de etología humana, resumí siglos de investigación científica de fisiología y psicología, con sus infinitas tonalidades en un patrón que es tan simple como es posible, y que da una buena idea de cómo funcionamos. El hombre interactúa con el medio ambiente de una manera que es simple y complicado al mismo tiempo. Simple porque el modelo es en general siempre más o menos el mismo, uno o más estímulos son registrados a través de nuestros órganos de los sentidos, nuestro sistema nervioso analiza e integra estos estímulos, de esta integración y análisis se genera una respuesta en forma de pensamiento, emoción o no acción. Complicado porque esta pequeña cadena de acontecimientos puede contener una serie de estímulos, integraciones y respuestas que es inmensa en términos cualitativos, y extremadamente variable en función del tiempo en el que se expresan. Te daré un ejemplo. Cuando tocas una superficie caliente, la reacción en cadena es realmente muy simple. Los receptores en las yemas de los dedos registran un estímulo nocivo, exceso de calor, un circuito eléctrico transmite este estímulo a un grupo de neuronas localizadas en la columna vertebral, estas neuronas estimulan los músculos del brazo y de la mano, que reaccionan retirando el dedo de la superficie caliente. Es una reacción simple, predecible, sin ambigüedades, y común a todos aquellos que tienen un sistema nervioso periférico intacto. Todo se produce en mucho menos de un segundo. De hecho, cuando digo simple no estoy hablando desde el punto de vista biológico, ya que estos reflejos innatos presuponen una complejidad que es resultado de millones de años de evolución. Quiero decir simple desde el punto de vista conceptual. Veamos ahora otro ejemplo: un niño de 6 años de edad recibe una bofetada. También en este caso habrá un reflejo físico de alejarse debido al dolor, que está integrado a nivel de las neuronas de la columna vertebral. Pero ocurren también muchas otras cosas. En algunos centros neuronales situados en niveles altos, el niño sentirá tal vez ira, miedo, vergüenza o culpa. En otros centros aún superiores, el cerebro compara esta experiencia negativa con otras anteriores para encontrar semejanzas y diferencias. En otros centros aún, estará analizando la situación para explicarla desde el plano cognitivo y establecer estrategias de reacción. Y todo este trabajo no se acabará probablemente en el momento de la bofetada, durará en el tiempo dependiendo de las características ambientales y de cada individuo, dando lugar a respuestas complejas y poco predecibles. Esta compleja relación de respuestas al ambiente externo depende de la estructura de nuestro sistema nervioso, y refleja una jerarquía de interacción que podemos dividir esquemáticamente en 3 niveles. Un nivel básico, el de los reflejos. Un nivel intermedio, al cual pertenecen los instintos, impulsos y hábitos, por razones prácticas, los mantenemos juntos, aunque si no son exactamente la misma cosa. Un nivel superior, que es el de la inteligencia y voluntad. Es en este nivel superior que se encuentra la fuerza de voluntad. Mientras que los 2 primeros niveles están presentes en todos los seres vivos,
el tercero es característico solo de la especie humana. Cada uno de estos niveles es más complejo que el anterior, y no es casual que se haya desarrollado más tarde durante la evolución. Nota que en este desarrollo, cada nivel no ha eliminado o sustituido al anterior, se ha posicionado sobre él. Esto ha creado una situación en la que cada nivel incorpora al anterior, pero al mismo tiempo está condicionado, y de hecho también anatómicamente cada nivel no está controlado por estructuras cerebrales separadas e independientes, sino a partir de unidades conectadas entre ellas, y entre las cuales existe un intercambio continuo e intenso de información en ambas direcciones. Para entendernos mejor, pensemos por ejemplo en el instinto de conservación, nos lleva a evitar peligros, es innata, y de hecho ya existe en niños muy pequeños. Pero lo que el niño no es capaz de identificar es qué cosa constituye un peligro. Para ello, su instinto de conservación se puede alimentar desde la parte inferior, por ejemplo del reflejo de dolor cuando toca el fuego, pero también desde arriba, es decir, de las estructuras cognitivas que analizan y descodifican las órdenes y prohibiciones de los padres. En esta simple estructura ya se puede reconocer la conexión entre los niveles de interacción con el medio ambiente y el mecanismo de cómo se condicionan entre sí. Ahora, no quiero absolutamente disminuir la importancia de los reflejos y el papel que han jugado dentro de la evolución, y que aún ahora mantiene en el modelo de interacción humana con el medio ambiente. Sin embargo, como seres humanos que toman decisiones todos los días, estamos influenciados principalmente por los otros dos niveles, el de los instintos /impulso/hábitos, y el de la inteligencia /voluntad. Entender la diferencia entre los dos significa sobre todo explicar lo que queremos decir cuando expresamos frase como yo quiero, yo deseo, me gustaría. Detrás de estas expresiones, que utilizamos indistintamente para expresar una preferencia, se esconden dos significados profundamente distintos entre sí. Para explicarte lo que quiero decir, es conveniente hacer un salto de regreso a la Ciudad de México, y juntos hacer un pequeño experimento. Capítulo 3. Quiero, deseo, me gustaría. En México y en algunos países de América del Sur existe una tradición para atraer la buena suerte en Año Nuevo. La noche del 31 de diciembre cada persona escribe 12 deseos en un pedazo de papel. Y cuando suenan las 12 campanadas a medianoche, se comen 12 uvas para que sus deseos se hagan realidad en los próximos 12 meses. Este año, como en los anteriores, pasé la noche del 31 de diciembre en México, con quien yo llamo mi familia mexicana. Anuncié que iba a hacer un experimento, y como soy médico no se impresionaron tanto. Así que recogí, con el permiso de los autores, muchas de estas hojas, y leí lo que querían para el año nuevo. Algunos deseos eran muy concretos, entre ellos por ejemplo estaba el nacimiento de un hijo o la recuperación de una enfermedad. Pero la mayoría, alrededor del 90%, entraba más o menos en una de las siguientes afirmaciones. Quiero dejar de fumar, quiero bajar de peso, quiero hacer más ejercicio, quiero levantarme temprano cada mañana, quiero estudiar más, quiero leer más, quiero pasar más tiempo con mi esposa, quiero que mi matrimonio funcione, quiero bajar mi nivel de colesterol, quiero ahorrar, quiero llevar una vida más sana. ¿Te reconoces en cualquiera de estos deseos? Pedí a esas mismas personas esa noche a las horas 3 de la mañana que me dijeran sin pensar tanto, en lo que querían en ese preciso momento. Prácticamente todas las respuestas cayeron en uno de los siguientes 4 tipos: ir a dormir, fumar un cigarro, comer otro pedazo de pastel o en algunos casos tacos, y beber una cerveza. Supongo que te reconoces en estos deseos. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos frases como yo quiero, yo deseo, me gustaría? De la misma manera en que existen dos estructuras cerebrales vinculadas entre sí, hay dos tipos de voluntades unidas entre sí, una que se podría llamar a corto plazo encargada de conseguir placer /objetos /sensaciones aquí y ahora, regida por instintos /impulsos /hábitos, quiero ir a dormir, quiero un cigarro, y el otro que podemos definir a largo plazo que se encarga de lograr la transformación más o menos profunda y lograr objetivos personales más complejos, regida por la razón. Quiero dejar de fumar, quiero estudiar más. Cuando decimos quiero, entonces, puede ser cualquiera de las dos estructuras que habla, y ser el resultado de cualquiera de las dos voluntades que prevalece. El problema es que las dos voluntades, incluso si están conectados y son interdependientes, a menudo entran en conflicto entre sí. Lógicamente, puesto que la voluntad racional y a largo plazo pertenece a un nivel de desarrollo superior,
debería prevalecer fácilmente sobre la voluntad instintiva. Sin embargo, de hecho, sucede casi siempre lo contrario. ¿Por qué? Capítulo 4 Instintos e impulsos, nuestros señores y padrones. Ofrecido por el canal José Perelta. Los instintos y los impulsos son movimientos inconscientes e innatos que afectan el comportamiento humano. Innatos, porque son comportamientos seleccionados a través de millones de años de evolución que han beneficiado a la especie humana, y por lo tanto son parte de nuestra herencia genética. Inconscientes porque tienen un alto grado de automatismo, es decir, no son provocados por el yo racional. Ahora, está claro que son propio estas dos características a hacernos tan poderosos, los tenemos en nuestro código genético y se activan automáticamente cuando se enfrentan a ciertos estímulos. A diferencia de los reflejos, en los cuales la activación no puede ser bloqueada en ninguna forma, los instintos pueden ser bloqueados, modulados, modificados y gobernados por la voluntad racional. Pero si la evolución ha seleccionado ciertos comportamientos tan benéficos, ¿por qué deberíamos tratar de inhibirlos o cambiarlos? No es una contradicción. Si el instinto ha permitido que nuestra raza sobreviva a través de millones de años, ¿no es más inteligente seguirlo? Esto sería cierto si el instinto fuera el mecanismo de supervivencia más importante que se ha seleccionado. Pero el hombre, solo por instinto, no habría sido capaz de sobrevivir, y así la evolución ha seleccionado también la inteligencia y la voluntad en los humanos. Los neandertales se extinguieron millones de años atrás. Nosotros por el momento todavía estamos aquí. Por lo tanto, los instintos e impulsos, aunque seguramente han sido seleccionados debido a que nos dan una ventaja evolutiva, no siempre son ventajosos. Y de hecho, tienden a tendernos trampas. Cuando yo era niño y mi madre trataba de convencerme para que comiera verduras, pensaba lo injusto que era que el chocolate hiciera mal y las zanahorias bien. ¿Nunca te has preguntado por qué las cosas que nos gustan están llenas de calorías y hacen mal? Podrías pensar que es una coincidencia irónica. Pero no lo es. ¿Por qué un rábano tiene poco sabor, mientras que el tocino es tan bueno? ¿Por qué nunca se te ha hecho agua a la boca deseando una coliflor? ¿Cómo es que después de comer espinaca cruda no tienes la misma sensación de satisfacción que sientes después de un trozo de chocolate con leche? La razón se encuentra justamente en los mecanismos de evolución. Hace millones de años, la comida era relativamente escasa y difícil de encontrar, se comía de vez en cuando, se carecía de una protección eficaz contra el frío. Está claro que preferir alimentos muy calóricos era un mecanismo evolutivo ventajoso, capaz de dar abundantes reservas de energía a quienes los consumían. En definitiva, la gente a la que le gustaban las verduras moría más fácilmente. La esperanza de vida, como consecuencia de las enfermedades y los desastres naturales, era muy bajo, por lo que los efectos secundarios de grasas y azúcares, como el colesterol alto o la diabetes definitivamente no interesaban a la gran máquina de la evolución. Pero este mecanismo evolutivo, tan precioso y útil hace millones de años, en la civilización actual nos lleva a consecuencias desastrosas para la salud, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Afortunadamente, la evolución no ha seleccionado al instinto como el único mecanismo de supervivencia. En realidad el hombre, a diferencia de otros animales, no puede sobrevivir solo con el instinto. De hecho, como animal instintivo, el hombre es tan ineficaz que la evolución en algún momento comenzó a preferir a los individuos con lóbulos frontales más desarrollados, es decir, con una mayor capacidad intelectual, el pulgar adicional rotado hacia adentro con el fin de construir herramientas, y con una tendencia a caminar erguido, con el fin de tener una visión del medio ambiente desde una perspectiva diferente que sus primos chimpancés. La evolución comenzó entonces a seleccionar individuos inteligentes y dotados de la fuerza de voluntad necesaria para ejercer su inteligencia, incluso cuando se oponía al instinto. Demos un salto en la prehistoria, e imagina dos grupos de hombres primitivos, X y X se compone de individuos inteligentes sin instinto. Cada acción que realizan es el resultado de una decisión consciente de la voluntad y el intelecto, y por lo tanto cada estímulo debe ser analizado en un nivel superior con el fin de organizar una respuesta. Y en cambio, consiste en individuos impulsivos y sanguinarios, completamente dominados por el instinto. En un cierto punto, los dos grupos se encuentran con un tigre dientes de sable mientras pasean serenos por la sabana. El grupo X tiene una vaga percepción de peligro, basado en historias y experiencias anteriores, y así comienza a preguntarse qué hacer,
tratar de socializar con el tigre. Empezar a correr. Quedarse quieto. Rodearlo. Las opiniones difieren, y deciden reflexionar mejor sobre el tema. Pero en el grupo y sucede algo distinto, tienen miedo y su sistema límbico, la sede cerebral de los instintos, envía automáticamente una serie de mensajes al cuerpo, las pupilas se dilatan para dejar entrar más luz e identificar el peligro dentro del campo visual, la frecuencia cardíaca y la respiración se aceleran, lo que permite que el corazón bombee más sangre periférica y lleve oxígeno a los músculos para darles la energía necesaria para atacar o huir, la mente racional se apaga por completo, y después de una decisión de solo pocas décimas de segundo entre el instinto de atacar y el de huir, el cobarde empieza a correr en la dirección opuesta a la del tigre, y los demás lo siguen inmediatamente. Ahora, ¿cuál de los dos grupos tiene una mejor oportunidad de supervivencia? La respuesta obvia está en el secreto del gran poder que tiene el instinto, con sus emociones y reacciones, aún ahora contiene los patrones de comportamiento de la especie humana. El instinto es capaz de organizar rápidamente respuestas al entorno, respuestas que tienen una alta probabilidad de éxito. Pero ahora, reconsideremos nuestros dos grupos de homínidos en una situación diferente. Esta vez están en el bosque en busca de comida y tienen un hambre tremenda. En cierto momento, encuentran enormes árboles frutales, con frutos grandes, coloridos y jugosos. El grupo Y no pierde tiempo y empieza a comer. El grupo X, en cambio, está bastante desconcertado, no sería la primera vez que una tribu se envenena por voracidad. Así que los miembros del grupo X deciden recoger los frutos pero no comerlos hasta que estén seguros de que ninguno del grupo Y se ha enfermado por comerlos. Para ello tendrá que aguantar el hambre por un poco, así como idear un sistema para transportarlos y mantenerlos intactos hasta el momento en que los vayan a comer. Ellos usarán una combinación de fuerza de voluntad e inteligencia. En este caso, está claro que el grupo X tiene más posibilidades de sobrevivir. La evolución, dándose cuenta de que en el mundo no hay ninguna esperanza de supervivencia prolongada para cualquiera de los grupos X o Y, hizo una prueba con un XY homínido híbrido, en el que las dos facultades de instinto e inteligencia buscan un equilibrio. Aquel hombre híbrido de prueba somos nosotros. Y así, el hombre moderno está siempre oscilando entre el instinto y la razón. Quiero un cigarro y quiero dejar de fumar. Quiero pasar el fin de semana acostado en el sofá y quiero correr 5 kilómetros cada noche. Quiero una triple porción de tiramisú y quiero bajar de peso. Nuestra capacidad de ser feliz depende de cuánto seamos capaces de gestionar este equilibrio. En teoría, deberíamos hacerlo relativamente fácil. Pero una serie de razones han convertido esta decisión en algo cada vez más difícil. Capítulo 5. La trampa número 1, la prevalencia de los instintos. N es una hermosa mujer de 33 años, alta, rubia, y muy en forma a pesar de 2 embarazos. La entrevisto en la sala de su casa, un amplio apartamento situado en una zona céntrica de Turín. Sentado en el sofá frente a ella miro a mi alrededor y me doy cuenta de la enorme cantidad de adornos, tapetes y objetos que nos rodean. N me lleva entonces a ver a su closet, en el que se acumulan decenas de playeras, pantalones, faldas y camisas, y al menos 20 pares de zapatos. Me doy cuenta de que muchas de estas cosas están aún cerradas y nunca se han utilizado. Esta es la razón por la que vine a entrevistar a N. N es una compradora compulsiva, algunas estadísticas dicen que hay por lo menos 500,000 mujeres como ella en Italia. Las mujeres que compran continuamente artículos que ellas mismas consideran un gasto innecesario y en general más allá de su capacidad económica. N me dice que a menudo siente una necesidad irresistible de salir y comprar. Ella me dice que cuando ve un objeto en una vitrina, se encuentra pensando en cómo ese objeto puede hacer que su casa sea más cómoda o más bonita. Cuando ve una bolsa, un vestido o zapatos, se imagina no solo utilizando esas cosas, pero incluso las ocasiones en las que puede utilizarlos. En cierto momento me muestra un sombrero de piel de zorro, y me dice: ¿ves esto? Cuando lo compré pensé que sería perfecto para ir a esquiar en invierno. Luego añadió con una amarga sonrisa: un pequeño detalle, yo ni siquiera sé esquiar. Cuando entra en una tienda de ropa, N se siente, y cito sus palabras, como una niña en una tienda de muñecas. Hasta ahora, en definitiva, no hay nada malo en ello. Pero por desgracia, el número de compras compulsivas crea una serie de problemas, que me comparte retorciéndose las manos. Después de comprar,
se siente culpable y avergonzada. A menudo, incluso antes de llegar a casa se da cuenta de que su compra no sirve para nada, y que perdió dinero en manera innecesaria. En algún punto, comienza a discutir con su marido, porque él está preocupado por el creciente costo de la casa. Y así, llegó a mentir acerca de cómo utiliza el dinero, lo que le ha causado más sufrimiento y culpabilidad. N ha prometido cambiarse a sí misma, pero a pesar de sentir que hace una enorme cantidad de trabajo, no obtiene resultados. El hecho es, me dice, que no tengo suficiente fuerza de voluntad. La compra compulsiva, aunque todavía no está clasificada oficialmente como una enfermedad, es considerada como tal por muchos psiquiatras, y puede ser indicativo de otros trastornos de personalidad. Por esta razón, al final de la entrevista con N, le aconsejé consultar a un especialista. Pero también hice otra cosa. Le pedí que me mostrara sus tarjetas de crédito, y una vez que las tuve en la mano, le pedí que tomara unas tijeras y las cortara. Así que ella tomó las tijeras y lo hizo. En un primer momento, era un poco titubeante, pero al final las cortó en dos de manera segura, y supe por su expresión que se preguntaba cómo no había pensado en eso antes. Llamé a N 2 semanas después de nuestra entrevista y le pregunté qué había pasado en ese tiempo. Durante años, N compraba por impulso, y la breve euforia del momento era seguida siempre por el sufrimiento y el arrepentimiento. Después de 2 semanas sin tarjetas de crédito, N me dice que ha pasado algo muy diferente cuando sale a comprar, todavía siente el impulso de comprar, pero como no hay ninguna tarjeta de crédito se ve obligada a comprar menos cosas. Esto le da a su vez en un poco de sufrimiento, pero en la noche al llegar a su casa está feliz por el dinero que ahorró y el no tener que pelear con su marido. Entonces, cortar las tarjetas de crédito por sí solo probablemente no es suficiente para curar el problema de N, pero al menos por un rato ella se sentirá más segura. Y nosotros hemos obtenido un poco de información interesante que discutiremos en breve. N, como dije antes, no está sola. Hay millones de hombres y mujeres que, como ella, todos los días, ceden a sus impulsos y después se sienten oprimidos por la vergüenza y la culpa. ¿De dónde vienen estos sentimientos? El hecho es que los instintos e impulsos han sido seleccionados por la evolución, sí, pero la evolución también ha seleccionado las herramientas para controlarlos y gestionarlos. Nuestro subconsciente lo sabe perfectamente, y cuando no somos capaces de seguir las decisiones que nuestra voluntad racional quiere, sentimos una sensación de frustración y fracaso. Cuando, a pesar de quererlo, no podemos bajar de peso, no podemos ahorrar, no podemos ser fieles, se crea una pequeña fractura psicológica entre lo que somos y lo que queremos ser, y esto nos hace sufrir. Nuestro sufrimiento en ese momento no solo depende del objetivo no cumplido, sino también de la opinión negativa que nos formamos de nosotros mismos por no ser capaces de llegar a él. Me explico mejor. Si a pesar de querer ahorrar dinero, gastamos $300 por un objeto que no necesitamos y consideramos inútil, tenemos 2 daños, un daño menor a nuestra cartera, es decir, $300. Después de todo, no es una gran cifra y no va a cambiar nuestra vida. El mayor daño es hacia nuestra autoestima. Este segundo daño nos hace entrar en un círculo vicioso en el que disminuir nuestra autoestima hace que nuestra capacidad de enfrentar una ocasión posterior sea más débil. Y a este punto, los $300 que gastamos pueden convertirse en $3.0 grados $30.0, o incluso más si no nos podemos detener. Decidí contarte sobre el caso de N, en el fondo igual a otros miles, porque el mundo de las compras revela en manera macroscópica un hecho muy importante. Todo está organizado alrededor de nosotros para hacernos consumir más de lo que deberíamos y quisiéramos. Y me bastó cortar las tarjetas de crédito de N para probarlo. Este mecanismo extiende sus efectos indirectamente sobre nuestra capacidad de elegir racionalmente y mantener las decisiones tomadas. En resumen, nuestra sociedad funciona a favor del instinto y el impulso, desequilibrando la ecuación instinto/voluntad. ¿Crees que poder comprar artículos directamente desde tu celular es realmente una gran ventaja para ti? Este mecanismo de compra beneficia mucho más a los que venden, ya que se basa totalmente en impulsos, sin que entre la reflexión. Ahora, no tengo nada en contra de las tarjetas de crédito o teléfonos inteligentes. Pero te propongo un pequeño experimento: elige al azar 10 artículos dentro de tu closet. Pregúntate cuántos de ellos no comprarías de nuevo, si antes de haberlo hecho hubieras tenido tiempo para pensarlo bien.
Recuerda lo que pediste la última vez que fuiste al restaurante y pregúntate, si pudieras volver atrás y pensar un poco, ¿no renunciarías por lo menos a una porción de lo que comiste? Independientemente del tipo de decisión que debas tomar, la interacción y el equilibrio entre la voluntad a corto plazo y la voluntad a largo plazo, ¿recuerdas? Quiero un cigarrillo y este año quiero dejar de fumar. Se basa en última instancia en una sola capacidad, renunciar a la gratificación inmediata y momentánea por un objetivo a largo plazo que retenemos racionalmente mejor y por lo tanto más gratificante. Para un hombre con sobrepeso y no en forma, sería genial encontrarse 6 meses después delgado, saludable y siendo capaz de correr 10 kilómetros cada noche. Perder 20 kilogramos de más y empezar a correr es un objetivo perfectamente racional y absolutamente gratificante. Pero para conseguirlo debe salir a correr y renunciar a la satisfacción de relajarse en el sofá después de comer una hamburguesa. Para un gran fumador con bronquitis, sería increíble encontrarse después de 6 meses sin el deseo de un cigarro y con 50% de probabilidades menos de morir de cáncer. Pero para ello debe dejar de encender un cigarro después de otro, renunciando al efecto de que le resulta agradable. En los años 60, en un kinder en California realizaron un experimento que ha pasado a la historia dentro de las ciencias sociales. Seleccionaron a un grupo de niños de diferentes edades, los reunieron en una habitación, y pusieron frente a cada uno de ellos un malvavisco. Tengamos en cuenta que el malvavisco es el dulce más rico y suave que se ha producido por años, y es un poco el santo grial de todos los niños de América. Se les dijo a los niños que cada uno de ellos podía comer el malvavisco en ese momento, pero los que resistieran durante media hora tendrían entonces derecho a 2 como premio. En su simplicidad, el experimento imitaba a la perfección los mecanismos que regulan los impulsos y voluntad racional. Si el niño renunciaba a la gratificación instantánea, habría tenido una mayor, exactamente 2 veces, tan solo media hora más tarde. Dejaron solos a los niños y los investigadores observaron su comportamiento durante la siguiente media hora a través de un cristal. Algunos niños, a pesar de la aparente irracionalidad de la decisión, no pudieron resistir y comieron el malvavisco antes de la media hora. Pero otros niños, resistieron y tuvieron su recompensa. Durante el experimento, los investigadores observaron algunos hechos muy importantes. En primer lugar, como es de esperar, los niños mayores tenían estadísticamente mayor capacidad que los más pequeños para resistir a comer el malvavisco. Esto confirmó la hipótesis de que la fuerza de voluntad está estrechamente vinculada a las áreas del cerebro asociadas con la racionalidad, la autoconciencia y la madurez del individuo. En segundo lugar, se observó que los que habían cedido al impulso de comer el malvavisco lo había hecho casi de inmediato. Los que resistieron, inicialmente habían observado el malvavisco con gran insistencia, para llegar casi a perder el interés después de unos minutos. Esto demostró que el impulso desarrolla su máximo potencial al inicio del contacto con el objeto deseado, y que este poder se desvanece muy rápidamente. La consecuencia obvia de esta observación es que a una tentación o se cede de inmediato o es relativamente fácil de resistir. Entonces, existe un momento crucial cuando aplicas la fuerza de voluntad, que es muy breve y donde la voluntad debe estar al máximo, tras el cual el esfuerzo para resistir llega a ser relativamente bajo. Nota, estamos hablando aquí de una sola exposición al estímulo y no la exposición repetida. Es decir, por ejemplo, si tenemos media hora para comer un trozo de chocolate, y resistimos los primeros minutos, es fácil llegar a la expiración de la media hora. Esto no tiene nada que ver con lo que va a suceder, sin embargo, si al día siguiente nos muestran de nuevo el chocolate. Los niños que participaron en el experimento tuvieron después un seguimiento hasta la adolescencia, comparando por grupos homogéneos de edad algunos parámetros como el índice de masa corporal o el rendimiento escolar. En promedio, los niños que fueron capaces de resistir a la pequeña gratificación inmediata con el fin de obtener una mayor, dieron un resultado mejor que los que habían seguido el impulso. Esto demostraba que un mayor autocontrol y una mayor fuerza de voluntad se correlacionan con mejores resultados a largo plazo, al menos para los parámetros medidos por el experimento. Y demostraba que la fuerza de voluntad y el autocontrol, así como la tendencia a ceder ante los impulsos, afectan las vidas de las personas impactando en áreas muy distintas entre ellas. Los datos de seguimiento mostraron que aquellos que ese día habían resistido a comer el malvavisco eran más capaces de esforzarse en el estudio y en el deporte. La mayor fuerza de voluntad demostrada en el experimento del malvavisco, surgió también en otros aspectos no relacionados. Por esta misma razón,
la presión social que actúa a favor de los instintos no se limita a hacernos comprar una pieza más de ropa, o comer un poco más calorías de las que necesitamos. Generalmente tiene un efecto más profundo y penetrante, desequilibrando el balance entre voluntad e instinto, y dejándonos a la merced de este último. Cuando pienses que eres débil y sin fuerza de voluntad, reflexiona sobre el hecho de que todo lo que está a tu alrededor presiona para que las cosas sean así. Capítulo 6. La trampa número 2. Amor, eres demasiado racional. Ofrecido por el canal José Perelta. En el capítulo anterior vimos cómo nuestra parte instintiva / impulsiva viene continuamente estimulada desde el exterior para hacerla hipertrófica. Pero esto es solo una de las dos partes de la ecuación. Te propongo un pequeño experimento: ve con tu pareja, míralo o mírala fijamente a los ojos y dile: amor, eres demasiado racional. Es probable que comenzará una pelea. Instinto, es una buena palabra. Nos recuerda la naturaleza, las emociones, el misterio de saber que algo está bien sin saber por qué. La racionalidad, en cambio, es una palabra fea. Nos hace pensar en la frialdad, la falta de emociones y pasiones, en tomar decisiones mecánicas y predecibles. Y de hecho, si quieres mortificar a una persona, dile que es demasiado racional. Se sentirá culpable, inadecuada, y bajo acusa. Dirá a sí misma: es cierto, todos viven felices guiados por su instinto, mientras yo vivo como un robot, soy frío y austero, totalmente inadecuado en la vida social. Por esto no soy una persona feliz. Y no estoy adivinando, sino simplemente te digo lo que me han dicho en docenas de entrevistas. El significado que atribuimos a la palabra instinto y racionalidad no es casual y es quizás la mayor trampa jamás ideada en años de evolución. El propósito de la trampa es, de nuevo, desequilibrar nuestro balance al decidir a favor de los instintos e impulsos. Los constructores de la trampa somos nosotros, es decir, la sociedad occidental orientada al consumo. Incluso las víctimas de la trampa somos nosotros. Las consecuencias son múltiples, pero todas dependen de un efecto primario: la trampa nos hace ser débiles y tomar malas decisiones. Volviendo entonces al significado que atribuimos a las palabras instinto y racionalidad, es evidente que nuestra sociedad no solo se ha limitado a subrayar una forma distorsionada del concepto de instinto, también ha tratado de degradar la racionalidad atribuyéndole connotaciones negativas a las personas reflexivas, que evalúan antes de elegir, y tratan de desarrollarse para imponer en el mundo, y en primer lugar a sí mismos, un mínimo de autocontrol. Todo esto se hizo de una manera tan sutil y progresiva que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero regresemos por un momento a las hojas que me dieron durante la cena de Año Nuevo en México y el yo quiero que contenían: quiero bajar de peso, quiero ser más saludable, quiero amar a mi esposa, quiero estudiar más. Se trata de deseos racionales, orientados a los programas a largo plazo, orientados a transformaciones positivas. Todos aquellos yo quiero dicen básicamente lo mismo. Quiero ser una mejor persona. Ahora trataré de redefinir esta racionalidad del deseo que da tanto miedo, llamémoslo instinto de mejorarse. Tal vez entonces te gustará más porque contiene la palabra instinto. ¿Por qué se trata de esto? Además de alimentarte de alimentos calóricos y relacionarte más o menos al azar, cosa que cualquier chimpancé puede hacer, el hombre primitivo tenía el deseo de mejorar. Y es esto lo que nos ha llevado a desarrollar todo lo que somos ahora. Y no pienses en el smog, el tráfico, el estrés, o en los 3 o 4 últimos gobiernos. Piensa en la literatura, el arte, el voluntariado, la filosofía, la ciencia. El instinto de mejorar es hijo de la razón, y tiene necesidad de un tipo especial de voluntad, que es, normalmente, aquella a la que nos referimos cuando hablamos de fuerza de voluntad. Me gusta llamar a este tipo particular de voluntad, voluntad ética. No se opone a la otra, la hedónica. La una y la otra corresponden respectivamente, a la razón y el instinto, y como el instinto y la razón se complementan entre sí. La evolución nos ha dado ambas, por lo cual en cada cabeza están las dos, el hombre sabio debe aprender a hacerlas coexistir. Tener más fuerza de voluntad entonces también significa ser capaz de reconocer la propia racionalidad, el propio instinto de mejorarse, y hacerlo protagonista de nuestras elecciones oponiéndose a los instintos / impulsos. Capítulo 7. La trampa número 3, la motivación. Ofrecido por el canal José Perelta.
Muchas personas piensan e incluso enseñan en sesiones de coaching que la motivación es indispensable para tener fuerza de voluntad y lograr nuestros objetivos. Este aspecto es particularmente enfatizado más adelante en el estudio y en el trabajo. Haz algo que ames es un mantra que pocos cuestionan. Pero, ¿es realmente así? Como con el instinto, también la motivación es en parte sobreestimada y en parte mal interpretada. Me explico, no tengo nada en contra de la motivación. Simplemente, en mi experiencia la motivación no es algo ni duradero ni constante, por lo que no es una buena estrategia para el medio/largo plazo. Hagamos un ejemplo, te pones tu traje de baño y lo que ves en el espejo no te gusta. No te gusta tanto que de repente desarrollas una enorme motivación para bajar de peso, a continuación, eliges ir a correr todas las noches y comenzar una dieta estricta. Y efectivamente, esa misma noche vas a correr. Después de la carrera pones en tu plato solo una pechuga de pollo con verduras. Y así continúas con 1, 2 y hasta 3 días. Luego llega una noche en la cual estás muy cansado por el trabajo, o vas a una cena con amigos, o tuviste un mal día, y tu cuerpo solo quiere acostarse en el sofá y una taza de chocolate caliente. La sensación negativa que sentiste hace apenas unos pocos días mirándote en el espejo, y que te motivó a correr y hacer dieta, se encuentra justamente a días de distancia, y es bastante borrosa. Mientras que el sofá y el chocolate están ahí esperándote. ¿Alguna vez te has encontrado en esta situación? Pero veamos otro ejemplo. Después de unas vacaciones en Cuba, has decidido que el español te gusta y quieres aprenderlo. Los bailes caribeños, la alegría de la gente, el mar y el sol te dejó emocionado y motivado, gastas $1 entre libros de gramática, vocabulario y películas en su idioma original. Ese fin de semana estudias español casi todo el tiempo. Decides que también tomarás clases, te inscribes en un chat en español, y solo lees libros en el idioma original. Pero después de un mes, en el que has hecho algunas sesiones de full inmersión de media hora, seguramente habrás abandonado el español completamente. Un tercer ejemplo, vas a una convención. La persona que da la conferencia es excepcional y te llena de energía, al final, junto con todos tus compañeros, tú también haces una pequeña carrera sobre brasas ardientes gritando cuánto eres maravilloso. Quien ha estado en estos eventos sabe lo que estoy hablando, y sales convencido no solo de que has entendido todo de la vida, sino también de que a partir de ese momento todo será diferente. Vas a dormir feliz, motivado e iluminado. Después de una semana tu vida es exactamente la misma de antes. ¿Te suena familiar? La motivación es uno de los sentimientos más estudiados, porque las organizaciones siempre buscan el sistema mágico para activarlo y obtener más de los individuos que la componen. Los diferentes tipos de motivación pueden representarse con el siguiente esquema: intrínseca, extrínseca, positiva, negativa. Positiva negativa. Intrínseca 1/P1/N. Extrínseca E/P/N. Con respecto a la extrínseca, es decir, la que es dada desde el exterior, se trata en esencia de los llamados sistemas de recompensa/castigo que han sido durante siglos la base de la educación básica de los niños o de la gestión en las empresas. Si haces la tarea, te compro un regalo. Extrínseca, positivo o EP. Si no haces la tarea, no puedes salir con tus amigos. Extrínseca, negativo o EN. Si trabajas más, te daré un aumento. Extrínseca, positiva o EP. Si no trabajas, te corro. Extrínseca, negativo o EN. Pero por lo que yo oigo y veo, los niños continúan no estudiando. A pesar de siglos de experiencia y de decenas de estudios científicos que hayan demostrado la poca utilidad de estas estrategias de motivación basadas en un sistema de premio/castigo, muchos se obstinan en considerarlos válidos, y buscan manejar su familia o su vida a través de este sistema de premios y castigos. Incluso la publicidad en los paquetes de cigarros sigue la misma estrategia: si fumas, tendrás cáncer en el pulmón, te dará un infarto, o serás impotente. Sin embargo, los fumadores siguen fumando. El fracaso del sistema de motivación extrínseca es tan evidente que no vale la pena seguir hablando de él. El simple hecho de que se quiera estimular la voluntad propia o de otra persona estableciendo un sistema de premios y castigos, solo puede fallar en el intento. Se merece más atención la motivación intrínseca, la que viene desde dentro. Deriva de los gustos, ideas, pasiones, preferencias, y depende de la libre convicción del individuo,
Por esta razón es más poderosa. Si me gusta esquiar, va a ser más fácil levantarme temprano por la mañana para ir a las pistas. Intrínseco positivo o IP. Si me gusta la filosofía, va a ser más fácil estudiar hasta tarde para el examen de Platón. Intrínseco positivo o IP. Si quiero hacer feliz a mi esposa, trataré de no fumar. Intrínseco negativo o IN. En cada curso de coaching en el mundo, recomiendan hacer algo que te gusta, y el éxito vendrá por sí mismo. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Algo que nos gusta no es en sí mismo una garantía de que somos capaces de hacerlo bien. Además, no es un hecho que nos guste por siempre. Mira, para mí la motivación es como el comienzo de un amor. Todo es emocionante y nuevo, no puedes ver los defectos del otro, estar juntos es siempre fácil y agradable, se tienen relaciones sexuales todos los días, siempre tienes algo que decir. Hermoso, pero no es duradero. No se construyen 40 años de matrimonio y una familia gracias al flechazo de un día. Como no se escribe un libro porque nos gusta escribir y un día se tuvo una idea fulminante y se escribieron un par de páginas de corrido. El hecho de que algo nos entusiasma por un tiempo más o menos largo, no garantiza ningún resultado por sí mismo. Cualquiera que sea el objetivo, confiar demasiado en la motivación es erróneo. En 2009, Rafael Nadal sorprendió al mundo del tenis declarando que no sabía si quería seguir jugando. Tenía en ese momento 23 años y era el número 1 del mundo en el ranking de la ATP, y probablemente el número 1 de todos los tiempos sobre arcilla. Muchos de los que creen en la motivación extrínseca positiva se preguntaban cómo era posible que el éxito y el dinero que aún podía ganar, no fueran capaces de convencerlo a seguir jugando. Pero como hemos visto, quien cree solamente en la motivación extrínseca es realmente ingenuo. Es mucho más interesante la cuestión de la motivación intrínseca de Rafa Nadal. En YouTube está disponible una entrevista de Rafa de hace muchos años, cuando era aún un niño, prodigio, pero siempre un niño, y el dinero y el éxito estaban aún muy lejos. El entrevistador le pregunta qué otro deporte le atrae además del tenis. El pequeño Rafa dice que también le gusta jugar fútbol, pero dice que no es como el tenis, el fútbol para mí es solo una diversión. A los 12 años, Rafa dice que cuando quiere divertirse juega fútbol, y al mismo tiempo, implícitamente nos dice que para él el tenis no es una diversión. Seguramente él comenzó a jugar tenis porque le gustaba, pero después de un tiempo, aprendió a pasar 6 horas al día todos los días con una raqueta en la mano, le gustara o no. Nosotros vemos ahora las imágenes de sus golpes, su correr desesperado detrás de la pelota, todos sus partidos jugando al máximo. Y olvidamos que detrás de la determinación con la que domina a sus oponentes no solo existe gran talento, sino también 6 horas diarias de entrenamiento duro. ¿Crees que después de 15 años golpeando la pelota, el entusiasmo y motivación son los mismas que cuando era un niño que aún tenía que despegar? ¿Crees que la motivación por sí sola puede hacer este tipo de magia? ¿O no hay detrás de este tipo de resultados también y sobre todo, una voluntad de diamante que depende muy poco de la motivación? Si al elegir un trabajo, una pareja, una dieta, un idioma que aprender, un deporte, te basas solo en la motivación o el entusiasmo del inicio, debes saber que habrán días de lluvia, cansancio, compromisos, y que la motivación y el entusiasmo se desvanecerán hasta casi desaparecer. Entonces, solo tu voluntad será capaz de salvarte de darte por vencido. Y no solo eso, esa misma voluntad podrá ayudarte a mantener con vida al menos un poco del entusiasmo y la motivación inicial para hacerlas explotar de nuevo al menos de vez en cuando, como si fuera el primer día. Capítulo 8. La trampa número 4, el encanto del evento. Ofrecido por el canal José Perelta. Hay un último obstáculo importante en el camino que nos separa de tener una fuerza de voluntad de diamante. ¿Recuerdas los deseos que los mexicanos expresan al comer sus uvas el 31 de diciembre? Esos son deseos para el año nuevo. Esto sugiere implícitamente un aspecto importante: las transformaciones que deseamos y que debemos alcanzar gracias a nuestra fuerza de voluntad requieren de tiempo. A menudo, un largo tiempo. Pero nosotros amamos los eventos. Son cosas grandiosas y a veces inesperadas que pasan en un periodo breve. En este caso, más que un patrimonio bioevolutivo, es solo un hecho cultural. Nuestra civilización tiene sus raíces en la cultura griega. Una cultura hecha de tragedias y héroes, y cuya historia se mueve a través de grandes empresas, grandes crisis y grandes soluciones.
Una figura típica en el teatro griego era el deus ex machina, básicamente funcionaba así: llegaba un punto en la historia cuando las cosas estaban tan enredadas y complicadas que parecía que no había solución. En ese momento, desde arriba del telón bajaba la machina, un actor que interpretaba a uno de los dioses mitológicos. El dios resolvía la situación rápidamente, todos aplaudían y luego el telón bajaba. A través de los siglos, las cosas no han cambiado mucho. El deus o el antiguo héroe se ha sustituido en nuestra imaginación con caballeros, pistoleros, navegantes y otros tipos de héroes. Recientemente, ha regresado de moda una versión moderna y escueta de la novela de formación típica del siglo XIX y de la cual cualquier curso de guiones de Hollywood enseña las bases. El protagonista se encuentra en una situación inicial que en algún momento viene oscurecida por un problema, el protagonista está en crisis y todo parece perdido, el protagonista tiene un momento de revelación en el que entiende toda sobre la vida, se encuentra a sí mismo y resuelve la situación a través de una serie de actos extraordinarios. Lo curioso es que el patrón es más o menos el mismo, sea que se hable de amor, de guerra, o de cualquier otra cosa. Ahora, considera la analogía con la siguiente trama: el protagonista es joven, delgado y lleno de esperanza, la situación de partida, luego abusa de la comida y del sofá durante muchos años, hasta que de repente se ve en el espejo y se da cuenta de que ha engrasado. Problema: la visión de sí mismo en el espejo le causa un minuto de profunda crisis existencial, momento de la revelación, y luego, finalmente motivado, empieza la dieta y a correr 10 kilómetros cada noche, pierde 20 kilogramos y conquista la seguridad en sí mismo y a la mujer de sus sueños. Resolución. Tan simple como una película. Como ya he dicho, nosotros occidentales amamos los eventos: el campeón que mete la pelota en la portería, el héroe que conquista a la chica de sus sueños, el tipo normal y hasta un poco nerd que inventa una red social y se convierte en millonario. Estos eventos nos vienen mostrados y descritos en cualquier tipo de medio para entretenernos, educarnos o motivarnos. Pero muy raramente nos es representado el proceso que llevó a que se cumpliera el evento, y así lo olvidamos. Se nos olvida que detrás de un espectacular gol de Leo Messi, hay un sinfín de días de entrenamientos, dieta estricta y años de medicinas para el tratamiento de un trastorno hormonal que lo aqueja desde niño, o que detrás de Facebook hay un hombre que ha dedicado años a estudiar con el fin de llegar a Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y que en Harvard, mientras sus amigos iban a fiestas, él escribía los códigos en HTML y buscaba financiamientos para sus ideas. O incluso si no lo olvidamos, no siempre somos capaces de sentir realmente el esfuerzo que está detrás de un resultado. Podemos imaginar, por ejemplo, que Messi se entrena tanto, pero realmente no sentimos el olor de su sudor, la incertidumbre de cuando aún no era un campeón, el dolor y el miedo a un accidente o una lesión, el deseo de llevar una vida normal. Nuestra fascinación por los acontecimientos nos hace concebir el cambio como una ruptura entre el antes y el después, en el que un evento es un punto de inflexión entre el viejo y el nuevo ser. Pero esto pasa justo solo en las películas. Ahora, yo no niego que ocasionalmente puedan nacer de la nada acontecimientos extraordinarios, pero tenemos que considerarlos como una excepción y no la regla en la cual basar nuestras vidas. El cambio es normalmente el resultado de pequeñas y lentas transformaciones diarias, que a su vez dan pequeños resultados, a menudo imperceptibles, que se suman uno sobre otro hasta obtener un efecto. No se crea el amor con una mirada o una frase bien pensada, como no se aprende un idioma en un día. Y te digo más. La misma decisión de hacer una cosa, y la fuerza para llevarla a cabo, no son el resultado de un solo irresistible acto de voluntad. Es necesario una larga secuencia de pequeñas decisiones, una capacidad y voluntad para escoger cada día. Así, por ejemplo, la capacidad de aprender una lengua no depende de una decisión importante en un día en el cual uno está motivado, esto solo puede conducir a unos pocos días de ejercicios intensos seguidos por el abandono del propósito. Si realmente quieres aprender un idioma debes dedicarle al menos 1 hora al día todos los días, durante un periodo razonablemente largo. Esto, por supuesto, plantea un problema. De hecho, sin duda estamos más dispuestos por la naturaleza heroica de nuestra concepción del ser, a tomar grandes decisiones individuales. Nos emocionan, nos motivan, nos hacen sentir el resultado cerca. En cambio, el pequeño acto cotidiano de voluntad es bastante difícil, ya que no está vinculado a un momento particular, solo se repite todos los días, y también puede ser desalentador,
porque nos recuerda lo lejos que está el resultado que queremos. Nos recuerda que el cambio no es solo un evento único concentrado en poco tiempo, es un proceso largo y lleno de obstáculos. Y así, por ejemplo, quien decide seguir una dieta, se imagina ya delgado en el momento en el cual toma la gran decisión. Pero en las pequeñas decisiones cotidianas, con un plato de ensalada delante y la perspectiva de ir a correr bajo la lluvia, se da cuenta de lo lejana que está la meta. Como analogía, me parece que la fuerza de voluntad para darnos resultados sea más similar a un corredor de maratón que un velocista, es decir, debe ser capaz de ejercer un poco de fuerza durante varias veces, en lugar de quemar todo en una sola vez. Pero aún hay más. Tratar de usar nuestra fuerza de voluntad toda junta concibiendo y buscando lograr actos grandiosos, no solo es probablemente inútil, sino también perjudicial. Una vez más, como analogía, es como si antes de correr un maratón se diera todo durante 100 metros después de los cuales estaremos cansados y ya llenos de ácido láctico. La buena noticia es que este problema se puede resolver. Capítulo 9. Cómo equivocarse en todo. Uno de mis profesores de la universidad amaba decir que para aprender cómo hacer algo, primero debemos aprender cómo no hacerlo. Así que ahora te voy a hablar un poco de mí. Yo me entusiasmo fácilmente. Para que tengas una idea de cuánto, cito en orden aleatorio algunas cosas que he hecho. He jugado hockey, baloncesto, fútbol, ping-pong, voleibol, bádminton, tenis, he esquiado, he hecho snowboard, he escalado, he hecho natación, he probado windsurfing, he levantado pesas y he hecho ciclismo de montaña. Para cada uno de estos deportes compré equipos, tomé cursos y dediqué una cantidad considerable de mi tiempo. He tocado el piano, la guitarra y el saxofón. He experimentado con la escritura, la pintura, el teatro, y la danza. He estudiado inglés, español, chino, árabe y francés. Asistí a 3 universidades. Seguí la dieta Zona, la dieta Atkinson, la dieta de la sopa, la dieta vegetariana, la dieta cavernícola, la dieta macrobiótica. He dejado de fumar más de 30 veces. Ahora, algunos podrían pensar que yo he tenido una vida extraordinaria, y he desarrollado una capacidad enorme, no es así. De toda la lista anterior, que entre otras cosas incluye solo una pequeña parte de las muchas actividades que me han entusiasmado al menos brevemente, no he terminado casi nada. Si analizo las actividades una por una, o mejor, si analizo el modo en que me acerqué a cada una de estas actividades, puedo reconocer un patrón de comportamiento típico. Flechazo, con su carga de entusiasmo y motivación. Dedicación absoluta. Placer por los primeros resultados obtenidos. Primeras señales de desmotivación. Desmotivación evidente con esporádicos intentos para empezar otra vez. Abandono total. Si me has seguido en los capítulos anteriores, puedes ver claramente cómo yo tengo demasiada confianza en la motivación, y caigo frente al gran encanto de los eventos. Claro que he obtenido algo dentro de este caos, además de italiano hablo bien otros 3 idiomas, recomiendo aprender con técnicas de memoria, me gradué y obtuve un máster, soy bastante bueno en un par de deportes, no soy una persona obesa a pesar de mi golosidad patológica. Aún así, mi tasa de fracaso, considerando la cantidad de cosas que he empezado, el tiempo, la energía y el dinero invertido para hacerlo, es realmente muy alta. Durante algunos años no le he dado importancia, y hasta podría decir que en el fondo me he divertido, pero a partir de un cierto punto en mi vida comencé a sufrir. En primer lugar, ya me había construido dentro de mi familia y entre mis amigos una reputación como inconstante y por la cual ya no era tomado en serio con mis iniciativas. Entonces, empecé yo mismo a sentirme un poco frustrado por todas las cosas que yo no era capaz de terminar. Y junto a la frustración crecían las dudas sobre mí mismo. Estaba empezando a pensar que realmente soy una persona inconstante, y que esto tenía raíces en una debilidad inherente e incurable de mi carácter. Como les dije al principio de este libro, el día de mi boda yo estaba en un balcón de México sintiéndome incompleto. Cuando volví a Italia, me mudé con mi esposa en una nueva casa. La nueva casa nos gustaba mucho, entre otras cosas, tiene una pequeña escalera de caracol frente a la cocina que conduce a un ático. Mi esposa no sabía cómo usarlo, porque ya tenían suficiente espacio en la planta baja. Así que decidí hacer un pequeño gimnasio. Yo haría lo que hace mi suegro, todas las mañanas sin importar cómo me sentía, lo que debía hacer o la época del año,
yo haría 1 hora de ejercicio. De esta manera podría conseguir los resultados que quería. Y siendo un entusiasta, yo no quería hacer solo 4,000 pasos cada noche. Yo ya tenía una visión de mí mismo trabajando más duro cada día en la caminadora y con las pesas, adquiriendo habilidades sobrehumanas. Durante las 2 semanas siguientes, escogí, compré e instalé los aparatos, sin embargo, no hice ejercicio ni una sola vez. Cuando el pequeño gimnasio estaba finalmente listo, yo estaba muy motivado y listo para entrenar. A la mañana siguiente empecé. Informé a mis familiares y amigos sobre mi intención, y por supuesto me encontré rodeado por el escepticismo habitual. Mi madre dijo a mi esposa que dentro de un mes podría utilizar la caminadora para colgar ropa. Pero yo sentí que esta vez sería diferente. Comencé mis ejercicios un lunes, porque siempre se comienza el lunes. Yo había hecho una rutina sin duda ambiciosa, pero muy factible, que me permitiera regresar rápidamente de nuevo en forma. Recuerdo que el lunes fue agotador, porque no estaba acostumbrado a forzar mi cuerpo de esa manera. Pero terminé mi hora de ejercicios con gran satisfacción, y ese día en el trabajo les conté a todos sobre mi nueva vida. De cómo me sentía lleno de energía, del gusto de tomar un baño por la mañana después del ejercicio, y de cómo en pocas semanas se habría visto los resultados. Un colega objetó que seguramente vendría una mañana en la que yo no tendría ganas de hacer ejercicio, a lo que yo respondí que era solo una cuestión de fuerza de voluntad. Esas pocas mañanas cuando no me sentiría con ganas de hacer ejercicio, habría utilizado la fuerza de voluntad. Un mes después la caminadora se había convertido en perchero. Estaba tan frustrado que cuando comíamos en la cocina, me sentaba en forma tal que no pudiera ver la escalera de caracol que va al ático. Mi esposa me había tomado un poco el pelo, pero después se apiadó de mí y no había mencionado el gimnasio del ático, el dinero que había gastado en él o los propósitos que no cumplí. Este hecho me hacía sufrir aún más. Mi esposa me amaba y me admiraba, y yo temía que mi fracaso pusiera al descubierto mi secreto, el carácter débil que yo estaba seguro de tener. Cada noche me prometía hacer mis ejercicios la mañana siguiente, pero casi invariablemente cada mañana no tenía ganas, lo cual me parecía una buena razón para no hacerlo, dejando todo para la mañana sucesiva. 2 meses después de la construcción del gimnasio, durante los cuales tuve un par de recaídas de 2-3 días, en los cuales me había agotado por hacer ejercicio, vinieron de visita mis suegros. Era la primera vez que hacían un viaje tan largo, y no siendo tan jóvenes llegaron cansadísimos después de 14 horas de vuelo, y con la diferencia de horario de 8 horas en la cabeza. Cenamos, e increíblemente después de la cena mi suegro caminó sus 4,000 pasos en nuestro pasillo antes de ir a dormir. Me hizo venir una desesperación tremenda. A la mañana siguiente, domingo, durante el desayuno mientras mi esposa estaba fuera con su madre, hablé con mi suegro. Yo estaba muy intrigado, envidiaba su fuerza de voluntad y tenía ganas de escuchar su opinión al respecto. Entonces lo felicité, diciéndole que se necesitaba una gran fuerza de voluntad para decidir caminar tantos pasos cada noche durante 40 años. Le pregunté cómo tomó y cómo mantenía una decisión tan empeñativa. Para mi sorpresa, él respondió que no la había tomado. Cuando por primera vez comenzó a caminar, no pensó que caminaría por 40 años, simplemente había decidido que quería estirar un poco las piernas. Y como él no tenía ganas, me sorprendió mucho el oír que él tampoco tenía ganas de ir al parque cercano. Bromeando con su esposa empezó a ir y venir dentro de la casa. Lo cual le gustó, así que empezó a repetirlo. Al principio no contaba los pasos, pero estaba seguro de que durante mucho tiempo no eran más de 8 menos 900, porque recordaba que caminaba solo por unos minutos. Él no estaba en forma ya que pasaba gran parte del día en el trabajo, así que por la noche se cansaba fácilmente. Sin embargo, después de poco tiempo se había acostumbrado, y así cada día aumentaba los pasos. Me dijo que probablemente había llegado a hacer por lo menos 10.000, porque incluso pasaba 1 hora y media caminando. De hecho se sentía en gran forma, y estaba pensando que tal vez era momento de salir de casa y empezar a correr. Pero una noche su esposa, que por lo general esperaba a que terminara de caminar para platicar juntos, se quedó dormida frente a la televisión. Y la cosa empezó a repetirse más a menudo. Mi suegro siempre había estado feliz con esa media hora de conversación con su esposa, y lo consideraba importante para un matrimonio exitoso. Ella lo actualizaba sobre los hijos, los vecinos o las pequeñas reparaciones que la casa necesitaba. Él le hablaba de su trabajo y luego discutían un poco de política.
Pienso que también hacían otras cosas, teniendo en cuenta que tienen 3 hijos, pero mi suegro no lo mencionó. Además, él también se había dado cuenta de que, aunque desde que era niño solía leer antes de ir a dormir, durante algún tiempo no había iniciado un libro nuevo, como si el deseo de leer antes de ir a dormir se hubiera ido. Así que comenzó a hacer algunas pruebas empíricas para determinar la cantidad de pasos que debería hacer para mantener el tiempo para platicar con su esposa y el deseo de leer unas cuantas páginas de un libro. Y así había llegado a los famosos 4,000 pasos. Mientras me hablaba, yo me daba cuenta de algunas cosas. La excepcional condición física de mi suegro y los 4,000 pasos que lo había visto hacer tantas veces por la noche sin poner realmente atención, y sobre los cuales me había enfocado de pronto la noche de mi boda, no eran más que eventos. Lo que me estaba contando mi suegro, era el proceso que le había permitido lograrlo. De hecho, mi suegro no decidió caminar durante 40 años todas las noches. 40 años de caminar cada noche es una decisión demasiado grande para tomarla en una sola vez. Una noche había decidido solo estirar las piernas. Y ni siquiera había decidido sobre si serían 4,000 pasos. Se dio cuenta de que su tiempo y su voluntad eran limitados, así que había hecho una serie de pruebas para distribuirlos al máximo. Si hubiera hecho más de 4,000 pasos no habría tenido ni el tiempo ni la voluntad de hacer otras cosas importantes en la noche. Si hubiera hecho menos, no estaría en forma. Escuchando a mi suegro empecé a ver que tal vez mi falta de fuerza de voluntad era sobre todo una falta de estrategia en utilizarla. Y empecé a pensar en la fuerza de voluntad en términos de lo que realmente es, un músculo. Capítulo 10. El músculo de la voluntad. Ofrecido por el canal José Perelta. En 1996, en la Case Western University, un grupo de psicólogos llevó a cabo una serie de experimentos para medir los efectos de las emociones positivas y negativas sobre la fuerza de voluntad. En uno de ellos, reclutaron un grupo de alrededor de 70 alumnos, diciendo que tenían que participar en una prueba sobre la memoria gustativa. Cada estudiante tenía delante 2 platos, uno lleno de galletas de chocolate y el otro lleno de raíces comestibles pero muy amargas. Los estudiantes, de acuerdo con instrucciones dadas un día antes de la prueba, estaban en ayunas. Y para colmo, las galletas de chocolate estaban recién hechas, y el aire del salón se llenó con su buen olor. Aunque cada estudiante tenía de frente las galletas de chocolate y las raíces, se pidió a la mitad de los estudiantes que comieran solo galletas de chocolate, y a la otra mitad solo las raíces. Los alumnos respetaron las instrucciones, y cada uno comió solo la opción que se le había asignado. El examinador le dijo a los estudiantes que la prueba había terminado y al día siguiente se les daría un cuestionario, con el cual medirían su memoria gustativa. Luego pidieron a los estudiantes hacer otra prueba, cuyo objetivo era medir algunos datos sobre la resolución de problemas. A cada uno se les dio una serie de problemas para resolver, y les dijeron que eran libres de irse cuando quisieran. Una vez más, para colmo, los problemas eran en realidad imposibles de resolver, por lo que el nivel de frustración de los estudiantes era el máximo. Por supuesto, los estudiantes trataron por un tiempo de resolverlos, pero después uno tras otro se dieron por vencidos y se fueron, hasta que 30 minutos más tarde solo había 4 estudiantes. En ese momento, el examinador interrumpió la prueba y les pidió salir. Analizando los datos obtenidos, los psicólogos observaron que en promedio, los que comían galletas de chocolate se fueron después de los que habían comido las raíces. De hecho, la diferencia entre un grupo y el otro fue estadísticamente enorme. La conclusión de los investigadores fue que los que se habían tenido que esforzar para comer las raíces, viendo que los otros comían galletas felizmente, habían consumido una parte considerable de su fuerza de voluntad, y se habían dado por vencidos durante la siguiente prueba antes que el segundo grupo. La voluntad se había cansado durante la primera prueba, y por lo tanto no era capaz de hacer un buen trabajo durante la segunda. Se había comportado exactamente igual que un músculo. Otros estudios psicológicos posteriores confirmaron esta observación, hasta llegar a asumir la llamada teoría de la paradoja de la fuerza de voluntad. En la práctica, la teoría sostiene, con una sólida base de datos de apoyo, que quien realiza una tarea focalizándose demasiado en la fuerza de voluntad, obtendrá resultados menos satisfactorios que los que realizan la misma tarea dándole menos importancia. Un ejemplo clásico de esta teoría fue puesta a la luz por la profesora Dolores Albarracín del Departamento de Psicología de la Universidad de Illinois en un experimento con algunos de sus estudiantes.
Pidió a un grupo resolver una larga serie de anagramas mientras se repetían a sí mismos tengo que resolver todos estos anagramas, y pidió a otro grupo resolver los anagramas repitiéndose a sí mismos no sé si quiero resolver todos, tal vez me detengo aquí. El segundo grupo de estudiantes, el que podía dudar, tuvo un rendimiento mucho mayor que el primer grupo, resolviendo no solo más anagramas, pero también en un tiempo menor. Esto nos dice dos cosas: en primer lugar, que los experimentos psicológicos son a menudo muy extraños, pero esto tal vez ya lo estabas pensando por ti mismo. En segundo lugar nos dice que si al hacer algo que requiere el uso de la fuerza de voluntad utilizo demasiada de esta fuerza, tendré resultados peores que los que lo realizan sin ejercer fuerza de voluntad. Así que prácticamente para tener una fuerza de voluntad de hierro basta utilizarla lo menos posible, solo para lo estrictamente esencial. Como te he dicho, es un poco extraño, y es por eso que la teoría es paradójica. Es aún menos claro la razón por la cual la voluntad está sujeta a esta fatiga. La hipótesis más plausible es que se trata de un mecanismo de protección que evita que nuestro ego se sienta frustrado y deprimido por hacer cosas que no quieres hacer. Cualquiera que sea la razón, es cierto que la fuerza de voluntad se fatiga durante su uso. Y así, como cuando un músculo está sobrecargado por una carga demasiado grande para su capacidad y no puede flexionarse, así la voluntad difícilmente será capaz de digerir enormes cambios todos a la vez. Si no se usa la fuerza de voluntad correctamente, la mayoría de nuestros actos de voluntad están condenados al fracaso, ya sea porque su peso es demasiado grande para ser cargado todo en una sola vez, o porque otros actos de voluntad agotan nuestra energía. Cuando el peso es demasiado grande o cuando los pesos son demasiados, estamos usando mal nuestra fuerza de voluntad. Capítulo 11. Cuando el peso es demasiado grande. ¿Cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. Hemos visto que nuestra voluntad es un músculo que razona. Cuando ve algo demasiado grande para él, puede simplemente negarse a hacerlo por temor a dañarse. Ahora, vale la pena detenerse en el concepto de demasiado grande, ya que es una medida subjetiva y no una objetiva, y que además puede cambiar dentro del mismo individuo dependiendo de las circunstancias. Para algunos estudiar 1 hora al día una lengua extranjera es un acto de voluntad factible, mientras que tal vez resistir a un postre de chocolate es definitivamente difícil. Un entusiasta de los deportes puede haber sonreído con mi resistencia absoluta para ejercitarme por la mañana, pero tal vez no sería capaz de hacer un esfuerzo para escribir 5 páginas de Word cada noche. Además, creo que todos hemos experimentado, en diferentes periodos de nuestra vida, los altibajos de nuestra fuerza de voluntad. Lo que nos cuesta poco esfuerzo a veces, puede ser casi inalcanzable en otros. Exactamente como quien ha nacido más o menos dotado atléticamente, también para la voluntad cada persona tiene una predisposición que la caracteriza. A esta predisposición se le agregan variables tales como los objetivos que uno se plantea, las preferencias, los momentos de la vida, el entrenamiento o las estrategias que se utilizan. Conocer la propia predisposición y las otras variables que condicionan el ejercicio de la voluntad es el elemento estratégico más importante para lograr resultados. Para explicarme mejor, te cuento cómo resolví el problema de mis ejercicios de la mañana. En primer lugar, reflexioné sobre el hecho evidente de que tal vez me había puesto una meta demasiado ambiciosa. Mi voluntad no era capaz de tolerar el peso de 1 hora de ejercicio cada mañana hasta el final de mis días, por lo que después del primer día de entusiasmo simplemente se había negado a ir más allá. Pensé entonces quitar de mi programa el concepto de para siempre, y centrar mi atención solo en el momento de ejercicio de la mañana siguiente. Pero el resultado no fue satisfactorio, de hecho, todavía seguía sin ganas de hacer ejercicio, y además vivía con ansiedad y fatiga por la idea de tener que subir al ático para ejercitarme durante 1 hora al día siguiente. Comencé entonces a negociar un poco más con mi psique para encontrar un compromiso mínimo con el que me sintiera cómodo. Tal vez te hará reír, pero al final llegué a la conclusión de que la mañana sucesiva habría solamente subido las escaleras hasta el ático. Parecía absurdo, pero era así. Mi voluntad estaba tan agotada por la idea de ejercitarme 1 hora en el gimnasio que el máximo objetivo que podía alcanzar sin que sintiera el peso del esfuerzo era subir las escaleras hasta el ático. Decidí, por lo tanto, alcanzar este objetivo mínimo el día siguiente. A la mañana siguiente me desperté y decidí que me dirigiría a la escalera de caracol para subir al ático. Sentía mi corazón y cabeza ligeros porque en realidad eso era algo que quería hacer, y me costó un esfuerzo de voluntad mínimo. Al llegar al ático miré a mi alrededor y sonreí al ver mi ropa y la de mi esposa apilada en la caminadora.
Estaba a punto de darme la vuelta y bajar cuando pensé que mientras ya estaba allí, al menos podría hacer un poco de abdominales. Después de todo, todavía era temprano y no tenía ganas de ir a trabajar. Me acosté en el suelo y decidí hacer una pequeña serie de 30 abdominales. Cuando terminé no me sentía cansado, me sentía bien, así que hice otra serie de 50. Me puse de pie para estirar un poco y me di cuenta de que todavía tenía mucha energía, decidí hacer otra serie de 50. Cuando terminé la serie pensé que había hecho suficiente trabajo abdominal, y que tal vez una docena de flexiones con el brazo antes de bajar habría completado de manera digna el primer día de ejercicios. Con la 10ª flexión mis brazos estaban aún muy sólidos, así que decidí continuar por otros 10. En ese momento respiré profundamente durante 1 minuto, y luego hice otras 20 flexiones seguidas. Me sentía con ganas de correr en la caminadora, pero por temor a exagerar, me obligué a no hacerlo y volver a bajar las escaleras. Al descender por las escaleras reflexioné sobre la ironía del hecho que, después de luchar conmigo mismo por meses para obligarme a subir la escalera, ese día tuve que obligarme a bajar. Desde ese primer día han pasado casi 2 años, y cada mañana cuando estoy en casa, sin excepción, hago un esfuerzo mínimo para subir la escalera. Han habido 4 grados 5 días en los cuales tenía mucha prisa, así que subí la escalera, giré sobre mis talones y bajé corriendo a cambiarme para ir a trabajar. Sin embargo, en el 95% de los casos, me quedé en el ático y no creo que haya hecho menos de 20 minutos de ejercicio, y nunca más de 1 hora. Y cada mañana, todo comienza con un esfuerzo muy mínimo, tan pequeño que hasta yo puedo hacer, subir las escaleras. Capítulo 12. Cuando los pesos son demasiados. Ofrecido por el canal José Perelta. En este momento dejar de fumar es la cosa más importante que puedes hacer en tu vida. Como hemos visto, nuestra voluntad tiene un mecanismo de autoprotección que normalmente falla cuando se trata de cosas que son demasiado grandes. También hay un segundo mecanismo que la protege haciéndola fracasar, cuando tenemos que lidiar con demasiadas cosas a la vez. Esto es crucial para explicarte por qué los planes de cambio radical en nuestras vidas no se realizan nunca. Nos dejamos seducir por la idea de un cambio de 360 grados, de la transformación en un día de la antigua a la nueva persona. Y sucede que una noche decidimos, tal vez leyendo algo que nos inspiró, que queremos cambiar por completo, y que desde el día siguiente vamos a estar a dieta, haremos ejercicio, dejaremos de fumar, dedicaremos más tiempo a nuestros hijos, vamos a ahorrar más dinero, aprenderemos un nuevo idioma, vamos a tomar clases de cocina, y así sucesivamente. Ya sea que se trate de querer empezar algo, como es el caso de comenzar a estudiar un idioma, o dejar de hacer algo, como en el caso del consumo de tabaco, se trata siempre de actos de voluntad que se toman al mismo tiempo todos juntos. En un escenario como este, te encontrarás al día siguiente debiendo hacer ejercicio cuando son meses que no lo haces. Renunciar a los cigarros. Evitar el capuchino y el pastel de la cafetería. Estudiar alemán durante la hora de la comida. Renunciar a relajarte frente a la televisión por jugar con los niños en la noche. Al verlo escrito, se puede notar claramente que no es factible, pero créeme que mucha gente, tal vez después de tener un momento de la revelación, sinceramente considera poder lograrlo. Pero la realidad es que se encuentran al día siguiente fracasando, y no en una de estas actividades, pero en todas ellas. ¿Por qué? El hecho es que los actos de la voluntad consumen energía, y el cerebro es muy ahorrador con la energía que tiene disponible, por lo que a medida que se realizan los actos de voluntad, el cerebro quita la gasolina a esa zona, digamos que la manda a dormir, para evitar que se consuma demasiado. Así que realizar cada acto es más difícil que el anterior, hasta que nuestra voluntad y nuestra capacidad para tomar decisiones eficaces esencialmente llegan a cero. Y es así que sientes la sensación típica de los días muy intensos y estresantes, en los cuales durante la noche solo podemos pasar el tiempo en una actividad puramente pasiva, como ver la televisión. Seguramente te habrá pasado varias veces. ¿Cuántas veces has escuchado o dicho a ti mismo la frase ahora solo quiero apagar el cerebro? Esto nos da una muy buena idea de lo que nos sucede cuando se ha pensado y decidido demasiado. Naturalmente, porque el hombre es un ser con voluntad, un ser con instinto ético, existen mecanismos para superar este bloque. Y nos resulta casi imposible cambiar tantas cosas al mismo tiempo, es definitivamente más fácil cambiar muchas cosas, una tras otra, durante un periodo de tiempo digamos limitado.
Mucha gente inconscientemente se da cuenta de esto, y de hecho programa por ejemplo empezar la dieta o dejar de fumar, cuando esté menos estresado, cuando esté de vacaciones, cuando pasará esta etapa difícil con mi esposa. Nos damos cuenta entonces, más o menos inconscientemente, que nuestros recursos son limitados, y sabemos que es difícil lograr más de una meta a la vez. Sin embargo, seguimos con la esperanza de poder lograrlo, para después sentirnos culpables, por lo que se pierde aún más energía que se resta a la voluntad, siendo el sentirnos culpables la conciencia de nuestro instinto ético. Así se crea un círculo vicioso que probablemente tarde o temprano, la evolución romperá, o seleccionando individuos inmunes a la culpa, o como espero, individuos capaces de administrar estratégicamente su voluntad, sin consumirla tratando de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y sin ser consumida por el peso de sus propios fracasos. Cuando no podemos cambiar nos sentimos débiles, pero tal vez sería más correcto si nos sintiéramos estúpidos por nuestra falta de estrategia. Nos centramos en el evento de cambiarnos a nosotros mismos, nos sentimos fascinados por el nuevo yo que nos imaginamos, y luego olvidamos por completo el hecho de que no es natural cambiar todo en un día, es necesario un proceso de cambio progresivo, un paso a la vez, una cosa tras otra. He conocido a decenas de fumadores como yo, todos querían dejar de fumar, pero querían esperar a un momento de la vida en la que estuvieran menos estresados, más tranquilos, con menos problemas. La verdad es que en la mayoría de los casos, ese momento nunca llega. He dejado de fumar gracias a un método muy conocido, y que en realidad dice que no se basa en la fuerza de voluntad, no voy a entrar en los detalles, pero obviamente no estoy de acuerdo. Y uno de los pilares de este método es que no reenviar tu último cigarro, porque dejar de fumar es la cosa más importante en la vida de un fumador. No puedo estar más de acuerdo. Si quieres hacer un cambio importante sobre algo que consideras muy pesado, bueno, tienes que ser implacable, se necesita realmente un excedente de fuerza de voluntad, y este excedente debes tener el valor de tomarlo de otras cosas. Esto no significa dedicar todo de ti mismo para lo que deseas cambiar. Continuarás a hacer también el resto, simplemente todo lo demás vendrá en un segundo plano, al menos hasta que el cambio no será efectivo. A ese punto, podrás recuperar de nuevo el excedente de fuerza de voluntad para redistribuirlo a las cosas a las que se lo habías quitado. Cuando dejé de fumar le dije a mi esposa que por un tiempo le habría sin duda dedicado menos energía y atención, se lo dije con suavidad, con cariño y claramente, explicándole las razones y ella lo entendió y aceptó. Yo estaba consciente de que debía reducir la carga de trabajo y no luchar conmigo mismo para no comer un helado. Sabía que tenía que concentrarme en un objetivo específico y difícil, pero era la prioridad en ese momento sobre todo el resto. Así que el resto tendría que estar un poco sin mí, o por lo menos sin que yo estuviera a su servicio. Cada día que no fumaba se me hacía más fácil no encender un cigarro, y entonces podía llevar gradualmente parte de mi energía diaria a otras actividades. Después de un mes de no fumar, ya se había convertido en un hábito, quizás no tan fuerte como el de fumar, pero sigue siendo un hábito. Mi exceso de energía se podía destinar a sus actividades normales, o ser utilizado en un nuevo cambio. Con una gran ventaja, sin embargo, no fumar me gratificaba y me hacía sentir más fuerte y seguro de mí mismo. Como si mi fuerza de voluntad hubiera aumentado. Esto te puede parecer contradictorio con lo que hemos dicho antes, que el uso de la voluntad consuma la voluntad misma haciéndola más débil. Pero regresemos un momento a la analogía con el músculo. Si un músculo tiene que levantar un peso demasiado grande, se lastima, así como se lastima si debe levantar un peso demasiadas veces. Pero cuando un músculo levanta un peso sensato por un número razonable de veces al día, entonces el músculo no solo no se hace daño, pero se entrena y se hace más fuerte. Y así sucede es con la voluntad. Utilizada en forma incorrecta se nos debilita. Pero utilizada correctamente se vuelve más fuerte, y nosotros con ella. Ya hemos visto muchas cosas sobre cómo utilizarla correctamente. En los siguientes capítulos, sin embargo, te voy a enseñar un par de armas secretas. Capítulo 13. El arma secreta número 1, los pequeños logros. ¿Recuerdas el experimento de los estudiantes que tenían que comer o chocolate o raíces, y luego resolver los problemas? Un primer hallazgo importante fue la demostración de que la voluntad actúa igual que un músculo. Pero hay otra cosa realmente muy interesante relacionada con ese experimento, el hecho de que los problemas no pudieran resolverse. ¿Por qué no dar problemas tal vez difíciles pero posibles de resolver? La razón es simple,
la voluntad se alimenta de pequeños logros. Cuando se realiza un esfuerzo de voluntad para conseguir algo, se pueden obtener dos posibles resultados: conseguir el resultado o no conseguirlo. En el primer caso, se desencadena una respuesta positiva: hemos hecho un esfuerzo convencidos de que nos llevaría a conseguir una cosa, y en realidad pasó. Estamos satisfechos por dos razones: hemos conseguido lo que queríamos y hemos demostrado a nosotros mismos que esforzarse era la opción correcta. Tuvimos razón, y nuestro ego se hace un poco más fuerte. Y también más fuerte es nuestra fuerza de voluntad, que es como si hubiera recibido de este pequeño logro del ego un poco de nueva gasolina. Por esta razón, los problemas dados a los estudiantes no tenían solución. De otro modo, por cada problema resuelto, el estudiante recibiría un pequeño excedente de fuerza de voluntad, dada por la satisfacción de su ego, retrasando así el momento en que saliera del salón. Y los resultados obtenidos por los investigadores habrían sido influenciados no solo por quién había comido chocolate y quién raíces, sino también por la capacidad de cada estudiante para resolver los problemas. Ahora veamos cómo se puede utilizar este descubrimiento en manera estratégica. Está claro que la mejor manera de afrontar cualquier proyecto que requiera fuerza de voluntad es dividirlo en muchos pequeños proyectos intermedios. Hemos visto que un esfuerzo demasiado grande cansa a la fuerza de voluntad. Las dimensiones del cambio y el tiempo necesario para obtenerlo nos intimidan y nos aplastan, condenándonos al fracaso. Pero si este esfuerzo se divide en pequeñas etapas intermedias más pequeñas, obtenemos muchas ventajas, nos asustamos menos, somos capaces de monitorear los progresos y finalmente, los pequeños éxitos intermedios nos dan un superávit de entusiasmo y energía. Te daré un ejemplo: para una persona obesa, ponerse la meta de perder 20 kilogramos en 6 meses no está bien. 20 kilogramos son tantos, y 6 meses es mucho tiempo. Es mucho mejor construir un plan con objetivos intermedios, por ejemplo perder 2 kilogramos en la primera semana. Para una persona obesa 2 kilogramos no son muchos, y el esfuerzo se percibe entonces como pequeño. Además, después de una semana ya podrá conseguir el primer pequeño éxito, recargando así la reserva de fuerza de voluntad. De hecho, muchos nutricionistas prefieren trabajar de esta manera, programando breves encuentros pero frecuentemente. Hacer una dieta puede ser muy frustrante, pero si se mide cada semana y se obtiene un buen resultado pequeño, la frustración se puede convertir en entusiasmo y se seguirá con la dieta durante largos periodos. Capítulo 14. El arma secreta número 2, los hábitos. Ofrecido por el canal José Perelta. En mi experimento de hacer ejercicio cada mañana me di cuenta de un hecho muy interesante: después de unas semanas, subir la escalera de caracol se había convertido en algo casi instintivo para mí. Algo que hacía de manera natural, automáticamente, sin que mi voluntad interfiriera de alguna manera. Subir escaleras se habían convertido en un hábito. Ahora sé que algunos colegas médicos no estarán de acuerdo, pero me gusta definir a los hábitos como instintos adquiridos. Un hábito se forma a partir de un acto de voluntad inicialmente previsto y ejecutado en la parte superior del cerebro, donde solo hay estructuras nobles que gobiernan la inteligencia y la planificación. Si este acto de voluntad se repite con bastante frecuencia, el cerebro transfiere la ejecución a las estructuras menos nobles y más profundas, las mismas que el instinto. Piensa bien: cuando eras niño, había que enseñarte a cepillarte los dientes, y por algún tiempo te llevaron cada noche frente al lavabo para hacerlo. Después te dejaron hacerlo solo, tal vez solo se limitaron a recordártelo o a obligarte a hacerlo cuando no querías. Entonces en algún punto, ya no tuviste la necesidad de que alguien te lo recordara ni que te obligara a hacerlo. Cepillarte los dientes se había convertido en un hábito. De hecho, desde hace años lo haces todos los días de manera automática, sin que te cuesta ningún tipo de esfuerzo de voluntad. Sin embargo, si en el transcurso del día alguien te dice que tienes un pedazo de lechuga entre los dientes, vas a ir de nuevo al baño a lavarte los dientes, en este caso, no en modo automático sino guiado por una decisión precisa de la voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? Hay una manera muy fácil de explicarla. ¿Te acuerdas de cómo, cuándo y por cuánto tiempo te cepillaste los dientes esta mañana? Probablemente no, pero sabes que lo hiciste. Pero si vas durante el día para cepillarte los dientes y quitarte un pedazo de verdura entre los incisivos, probablemente en la noche podrás recordar cada detalle. Este proceso de transformación del hábito sucede en todas las acciones que se repiten constantemente bajo ciertas circunstancias,
Al principio es necesario un compromiso cognitivo y volitivo para hacerlo, luego, cuando tu cerebro se da cuenta de que es una rutina, por razones de ahorro y eficiencia energética se transfiere la ejecución de la parte delantera del cerebro, es decir, la que preside las funciones superiores del ego, que incluye solo pensar y tomar decisiones, a la parte trasera, la animal, la del instinto. Es como si el cerebro estuviera diciendo, bueno, me doy cuenta de que esto lo hago todos los días, entonces por lo menos vamos a hacerlo sin que me cueste esfuerzo, y por lo cual lo pondré en piloto automático. La ventaja de este mecanismo es enorme. Piensa en mis ejercicios de la mañana. Al principio tuve que hacer un pequeño esfuerzo para subir la escalera, después un poco de esfuerzo para hacer los primeros 10 abdominales, luego otro para los otros 10, y así sucesivamente. Pero a medida que estos eventos se repetían todos los días, se convirtieron en algo automático. Está claro que conforme pasa el tiempo se incorpora más ejercicio a la rutina, dejando la voluntad y entrando en el hábito. Y entonces, incluso desde un punto de vista mental, ejercitarme me costará cada vez menos esfuerzo diario. Recuerda que nuestra voluntad se fatiga por dos razones: cuando tratamos de cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo, dejar de fumar, aprender un idioma, bajar de peso, todos juntos en un solo día, y cuando tratamos de hacer un cambio demasiado grande, de 0 a 1 hora de ejercicio todas las mañanas por siempre. El hábito nos permite superar estos dos problemas a través de un mecanismo de adaptación. Si se toma una decisión a menudo y regularmente, el cerebro lo toma de la voluntad, que tiene un alto consumo de energía, y lo pone en el hábito y el instinto, que tienen un consumo de energía muy bajo. Así, por ejemplo, si cuando éramos niños y aún no habíamos aprendido cómo cepillarnos los dientes, hacerlo nos costaba un esfuerzo, ahora la actividad está en piloto automático, y consume muy poca energía mental y cognitiva. ¿Quieres hacer una prueba interesante? ¿Te acuerdas de cuándo y cómo te amarraste los zapatos esta mañana? Probablemente no, pero tus zapatos están atados. Prueba mañana por la mañana a lavarte los dientes, hacer el café y ponerte tus zapatos con la mano izquierda en lugar de la derecha, o viceversa, si eres zurdo. Te darás cuenta de que te cuesta un esfuerzo cognitivo y volitivo importante. Has roto un hábito, por lo que para realizar actividades sencillas como cepillarte los dientes, tu cerebro activará el nivel superior, el cognitivo y volitivo. Y por la noche, pensando en cómo amarraste tus zapatos, lo recordarás con mucha claridad. Al igual que un elefante puede ser comido un bocado a la vez, cada uno de nosotros puede cambiar su vida un hábito a la vez. Romper viejos malos hábitos o adoptar nuevos buenos hábitos es una mejor estrategia para el cambio que consumir nuestra fuerza de voluntad cada día reduciéndola por cada decisión tomada. En el próximo capítulo vamos a profundizar sobre qué es un hábito, y vamos a ver la mejor estrategia para incorporar hábitos en nuestras vidas. Capítulo 15: El rito del hábito. Los hábitos pueden ser buenos, malos, sanos, patológicos, empedernidos, viejos, nuevos y muchas otras cosas aún. Algunos de ellos pueden tener poca o ninguna importancia en nuestras vidas, tales como rascarse la cabeza cuando se piensa en algo, mientras que otros tienen grandes efectos y de larga duración, tales como la mala costumbre de reenviar las cosas para mañana, o la buena costumbre de hacer una caminata todas las tardes. Todo, en una manera más o menos profunda, nos identifica como individuos, porque cada uno de nosotros tiene una mezcla de hábitos que lo caracteriza. Actuar sobre los hábitos de una persona es la herramienta más poderosa para el cambio que el hombre tiene a disposición, y por lo tanto no es extraño que la psicología, la medicina y la neurociencia han dedicado tanto tiempo y energía al estudio de los hábitos. De un hábito se pueden estudiar muchas cosas, por ejemplo los efectos que tiene a largo plazo, como el hábito de fumar, o la capacidad de ser un detector de rasgos caracteriales, como en el caso de morderse las uñas. Pero en este capítulo veremos un aspecto distinto: cómo podemos intervenir para crear nuevos hábitos o cambiar los viejos. En los años 50 se realizaron una serie de experimentos en ratones para analizar el mecanismo de la formación de hábitos. Afortunadamente no es cruel, se limitó a poner a los ratones dentro de jaulas en las que un pedazo de queso estaba detrás de una pequeña puerta corrediza con un mecanismo de apertura activado mediante un botón cercano al ratón. Las primeras veces, el ratón caminaba desconcertado para encontrar la manera de abrir la puerta, hasta que accidentalmente tocaba el botón rojo, la puerta se abría, y el ratón conquistaba su pedazo de queso. Después de un cierto número de veces,
el ratón aprendió a relacionar el botón rojo con el pedazo de queso, y de forma automática presionaba el botón, incluso cuando en la otra parte no había queso. Él había desarrollado un hábito. A partir de esta simple observación se hizo el primer modelo de la formación de hábitos, que ahora puede parecer obvio, pero no era así en los años 50. El desarrollo de un hábito se compone de 3 partes: el estímulo, la acción, que es el hábito en sí, y la recompensa por la acción. En el caso del ratón, el botón rojo fue el estímulo, el queso era la recompensa. Apretar el botón constituía la acción, inicialmente casual pero después se convirtió en un hábito a través del circuito estímulo-recompensa. De hecho, cuando este proceso de estímulo-acción-recompensa se repite un número suficiente de veces, el estímulo desencadena el comportamiento casi automática, o al menos sin un esfuerzo cognitivo apreciable de la voluntad y nace un hábito. Es por esto que la persona que se muerde las uñas, por ejemplo, a menudo lo hace sin pensar. Cuando existe un evento aún mínimamente estresante, estímulo, desencadena un comportamiento estereotipado, morderse las uñas, que conduce a una recompensa, el alivio del estrés. La recompensa refuerza el hábito. Y así se encuentra mordiéndose las uñas, incluso cuando no está estresado. En cualquier hábito puedes reconocer siempre 3 elementos: estímulo, acción, recompensa, a veces de una manera fácil y clara, otras veces escondido. Incluso en las pequeñas acciones cotidianas, has aprendido a amarrarte los zapatos gracias al estímulo cotidiano de tus padres, y la recompensa fue la satisfacción que sentías cuando los acontentabas, o el orgullo de haberlo hecho solo, o el no tener miedo de un regaño. Tal vez no lo recuerdas, pero es así. Ser consciente de este mecanismo para la creación de los hábitos puede permitirte el lujo de utilizarlo para crear buenos hábitos o para quitar los malos. Es importante que al crear un estímulo no lo confundas con la motivación. Por ejemplo, si quieres verte bien en traje de baño es una motivación óptima para ponerte a dieta, pero por sí mismo no desencadena ningún hábito. En el caso de mis ejercicios por la mañana, mi motivación era para perder peso y estar más saludable, pero el estímulo que cada mañana me ayuda a activar la rutina del hábito es otro: dejo mis tenis a la vista sobre la cajonera frente a mí. En la mañana cuando me despierto es el primero que veo, es el gatillo que fortalecer mi hábito de subir las escaleras hasta el ático para ir a hacer ejercicio. Así que cuando se quiere que una acción que requiere fuerza de la voluntad se convierta en un hábito, es necesario encontrar primero un gatillo para asociarlo a la acción en sí misma. En el experimento con los ratones, el gatillo, botón rojo, era del todo ajeno conceptualmente a la acción que se realizaba y a la recompensa. Pero naturalmente, si el gatillo está relacionada con su acción puede ser mucho más potente. Si cada mañana cuando me despierto antes de subir mis famosas escaleras de caracol hubiera aplastado un botón rojo, al final de igual manera habría desarrollado el hábito de subir las escaleras. Y el botón rojo, tarde o temprano se habría convertido en el gatillo. Pero, por supuesto, el hecho de que elegí los tenis hace que todo sea más fácil y más rápido, debido a que los tenis están también conceptualmente relacionados con el ejercicio físico. De este modo, por lo tanto, desarrollar un buen hábito o perder uno malo, se convierte en un ejercicio intelectual y creativo. Además, el estímulo puede funcionar en una manera positiva como gatillo del hábito, pero también en una manera negativa como inhibidor. Mi tía no podía bajar de peso, sobre todo por los continuos refrigerios que comía fuera de sus 3 comidas al día. Amaba las cosas saladas, como el queso y el jamón, y tenía el hábito de ir a buscarlos al refrigerador por la tarde. Entonces, le compré en internet un muñeco con forma de puerquito para mantener dentro del refrigerador, y cada vez que se abre la puerta, el muñeco hace el sonido del puerco. Este muñeco de $20 es la mejor inversión que mi tía ha hecho en su vida para cambiar sus hábitos alimenticios, logrando romper por sí solo un comportamiento negativo que llevaba con ella durante años. Había empezado a docenas de dietas y vio al menos 3 médicos diferentes, sin ser capaz de resolver el problema. Fue suficiente introducir un pequeño cerdito en su rutina consolidada para recordarle, cada vez que abría el refrigerado, cuáles eran sus objetivos a largo plazo, y hacer que nunca quisiera abrir el refrigerador. En este caso, el puerquito había desactivado el hábito de abrir el refrigerador y comer. Por ello, el estímulo debe preceder a la acción, o la no acción en el caso de inhibidores, y es el primer factor importante a considerar cuando se quiere adquirir un hábito. Igualmente importante es la gratificación, es decir,
la recompensa que sigue a la acción. De alguna manera, la gratificación imita a nivel individual la ventaja que la evolución busca darnos a nivel de especie. La gratificación le dice al cerebro que la acción realizada ha sido útil, y por lo tanto se debería repetir. Así, la gratificación es capaz de reforzar la tendencia del individuo a repetir una determinada acción. Por esta razón, en la adquisición de nuevos hábitos, es importante asociar siempre una gratificación. En el caso de mi ejercicio de la mañana me recompenso con un baño caliente. Me encanta sentir el agua caliente por la mañana, sea que haya hecho una hora de ejercicio intenso o me limite a solo subir las escaleras de caracol, después me recompenso con un baño de 10 minutos. El hecho es que te debes focalizar y que tus hábitos actuales, sean los que te gustan o aquellos que odias, ya siguen este patrón. Todos tus hábitos fueron formados por la repetición durante un tiempo suficiente de 3 elementos: estímulo, acción, recompensa. Muchos de ellos te han sido transmitidos a través de la educación, y muchos los adquiriste por la presión cultural a la que estamos sometidos por los medios y la publicidad, que conocen bien estos mecanismos. Ahora, tal vez por primera vez en tu vida, tú también sabes exactamente lo que es un hábito, cómo se forma y cuáles son los elementos para poder manipularlo. Y por primera vez, tienes todas las herramientas para ser capaz de actuar sobre tus hábitos y ser capaz de elegir, cambiar o crearlos desde cero, en lugar de limitarte a recibirlos desde el exterior. Capítulo 16. Un poco de artes marciales. Ofrecido por el canal José Perelta. Vuelve a leer el Wing Chun de la voluntad. Reflexiona sobre cómo y por qué haces lo que haces. Ten en cuenta tus acciones como consecuencia de 2 motivos, los instintos y la inteligencia/voluntad. Aprende a conocer tus instintos, con sus ventajas y sus desventajas. Disfruta de la motivación cuando llega, pero no te confíes demasiado. Reconoce las presiones que te rodean, aprenderás a defenderte. Reconoce el cambio como lo que es, un proceso y no un evento. Ten en cuenta la fuerza de voluntad como lo que es, un instinto ético que caracteriza al hombre, y como resultado de la inteligencia. Usa la voluntad de acuerdo con la regla número 1, no levantar demasiado peso en una sola vez. Usar la voluntad de acuerdo con la regla número 2, no levantes demasiados pesos al mismo tiempo. Date objetivos intermedios, mídelos y celebra cada vez que logras uno. Haz pequeños actos de voluntad en tus hábitos diarios. Crea y fortalece tus hábitos utilizando siempre la tríada estímulo, acción, recompensa. Repite desde el inicio. Parece tener más sentido ahora, ¿no? Y así estamos de nuevo donde empezamos, terminando un círculo perfecto. He presentado mi Wing Chun de la voluntad en la introducción de este libro, para después explicarte cada parte, en orden, una después de la otra. Quería sobre todo que tuvieras conciencia de qué es la fuerza de voluntad, y cuáles dificultades encontramos para ejercitarla. Después, traté de darte algunas estrategias de comportamiento que te permitan pasar de la conciencia a la acción. Lee y relee el Wing Chun, y verás que realmente ayudará a mejorar tu fuerza de voluntad. Ahora, algunas consideraciones finales y una sugerencia. En las artes marciales se encuentra el más poderoso ejemplo de cómo el desarrollo de un hábito puede ser muy eficaz, tanto que incluso vence al instinto natural y obtiene con facilidad resultados inesperados. La reacción de cualquiera, cuando le lanzan un puñetazo, es protegerse y dar un paso hacia atrás. En el karate, en cambio, te enseñan algo completamente diferente, te enseñan a ir hacia el puño desviándolo con un brazo, mientras que con la pierna opuesta das un paso hacia el oponente y lo golpeas con la otra mano. No existe un comportamiento menos instintivo que este, y sin embargo, su eficacia es devastadora. ¿Cómo se logra? Al principio es necesario practicar casi en cámara lenta, el compañero de entrenamiento pretende golpearte tirando un golpe muy lento, la otra persona, con un gran esfuerzo de concentración y de voluntad, ejecutará uno después del otro los 3 movimientos de respuesta. Primero desvía el golpe con su brazo, luego mueve la otra pierna hacia el oponente, y finalmente simula el golpe de respuesta. Cada movimiento está pensado y planeado, para ser realizado después con gran lentitud y torpeza. Si pudiéramos ver nuestros lóbulos frontales en la imagen de RMN, los veríamos explotar por actividad neuronal. A medida que el ejercicio se repite día tras día, cada uno de los 3 movimientos empieza a ser cada vez más rápido. Luego, los 3 movimientos comienzan a unirse entre sí en una manera cada vez más fluida. Finalmente,
después de mucha práctica, toda la secuencia se vuelve completamente automática, y el karateka olvida los mismos movimientos que están realizando, concentrándose solo en las posibles reacciones del oponente. Ha nacido un hábito, una reacción instintiva adquirida que es más fuerte que el instinto natural y no cuesta ningún esfuerzo a quien lo realiza. A nuestros lóbulos frontales les interesa poco el evento, que está bajo el control total de la parte del cerebro que preside los instintos y hábitos. Desde ese momento en adelante, el puño, estímulo, no podrá más que activar automáticamente la reacción, sin la necesidad de la participación de la voluntad o del intelecto. En todo caso, las cosas serán a la inversa, y la voluntad y el intelecto intervendrán eventualmente si es necesario no reaccionar. El cambio fue, por tanto, total, y el resultado extraordinariamente eficaz. Ahora imagina poder hacer lo mismo con toda tu vida, incorporando uno tras otro, una serie de hábitos que te permiten sin esfuerzo ser lo que quieres ser. Sería fantástico, ¿no? Nota del autor José Perelta. Por último, si te gustó la voluntad Diamante Wing Chun, deja un comentario positivo y suscríbete. Gracias. Antes de dejar este libro y salir a empezar a poner lo que ha aprendido a utilizar, solo tengo que pedirle una cosa más. Mira en la descripción de este vídeo hay un enlace para apoyar este canal de José Perelta, síguelo paso de la web. Y gracias por elegir este canal, suerte.